Hola, saludos a toda nuestra comunidad de armonización integral, especial a los que están conectados en vivo y a toda nuestra comunidad de YouTube. Y ya sabes, si todavía no estás conectado, únete a nuestra comunidad y activa la campanita para que estén conectados cada vez que tengamos una nueva masterclass. Y bueno, hoy le vamos a dar la bienvenida a alguien que estábamos pendientes de este tipo de información que es muy importante para todos nosotros, los armonizadores. El doctor Oviedo es médico y es ecografista integral avanzado y bueno, ha manejado bastantes tejidos. Hoy nos va a hablar bastante de la importancia de la ecografía y bueno, de verdad, él también trabaja, es tutor de la ecografía en la Academia Clean Express, hace unos muy buenos cursos que siempre hemos estado por tomarlos, pero bueno, Sí, sí, estamos nuestra pendientes. dinámica ha sido algo complejo, pero seguro vamos a hacer algo bien interesante. Bueno, hoy estaré sola porque mi socia está un poquito indispuesta, pero bueno, siempre a lo mejor no se conecta y hará alguna dinámica por ahí. Y nada, bienvenido, doctor. Eh, Buenas aquí noches, pues, muchísimas gracias. Gracias por la todo invitación para suyo. el día de hoy. Vamos entonces a comenzar a compartir pantalla. El tema de ecografía facial, un tema bastante importante, bastante novedoso en digamos que en todo lo que tiene que ver con la parte médica. Siempre, como siempre lo digo cada vez que comenzamos un curso, creo que es importantísimo que antes de empezar a hablar de ecografía, ya sea el tópico que sea, es importante hablar de lo que representa las generalidades de la ecografía, es decir, cómo se produce la imagen, cómo funciona el equipo, cosas básicas que nos permiten entender qué es lo que nosotros estamos viendo para poder hacer un diagnóstico adecuado. Entonces vamos a comenzar hablando un poco de las generalidades de la ecografía. Primero que nada definimos que la ecografía es un estudio de imagen que se basa en la interpretación de el sonido. En este caso, el sonido va a trabajar con frecuencias que son muy altas, que son frecuencias que no son audibles por el ser humano, ya que el oído humano puede captar frecuencias que van desde 20 hasta 20.000 Hz. Ya cuando se superan esas frecuencias, lastimosamente el oído humano no puede captar ese tipo de frecuencias. Sin embargo, existen algunos animales, como por ejemplo los delfines, los murciélagos, las ballenas, que utilizan este tipo de frecuencias para comunicarse y para cazar sus presas, incluso para geolocalizarse. Por lo tanto, estas frecuencias no, obviamente no pueden ser captadas por el ser humano, pero sí por el equipo de ecografía, ya que en este caso se comienza a utilizar los transductores, que son los elementos que producen la imagen ecográfica, comienzan a partir de 1 MHz. Si nosotros llevamos ese 1 MHz o lo traducimos, decimos que 1 MHz significa 1.000.000 de Hertz. Por lo tanto, no pueden ser audibles por el ser humano porque el ser humano solo puede hasta 20.000. Es importante entender que el sonido es una onda mecánica y que esta viaja a través de un medio y que dependiendo del medio donde ésta se transmita, va a tener una velocidad distinta, ya sea un medio líquido, un medio sólido o un medio gaseoso. Entonces, en cada uno de estos medios va a tener una velocidad distinta y es por eso que en ecografía nosotros podemos determinar o diferenciar, por ejemplo, cuando un tejido es sólido o cuando es una sustancia líquida. ¿Cuáles son las partes que componen un equipo de ultrasonido? Realmente, digamos que para hacer ecografía necesitamos dos cosas esenciales, que son el transductor y una pantalla externa. El transductor porque es el elemento que permite que se produzca la imagen ecográfica y la pantalla que es donde se va a reproducir la imagen. Esta pantalla puede ser un teléfono celular, puede ser una tablet, puede ser un televisor o cualquier pantalla que permita que se pueda reproducir esa imagen. Además de esto, los equipos o todos los equipos cuentan con una memoria de procesado que es la que permite que el sonido se transforme en una imagen y ya vamos a ver cómo lo hace. Y además de eso, existen otros elementos externos como pueden ser teclados, impresoras, mouse que nosotros podemos conectar al equipo que pueden o permiten facilitar un poco el estudio, mas no son necesarios a la hora de realizar ecografía, porque realmente, como siempre lo digo, yo creo que lo que nosotros necesitamos para hacer ecografía es el transductor y un medio externo. Entonces, lo demás, digamos que son como agregados. Lo que vemos acá en la pantalla representa lo que ha sido el avance de la ecografía, cómo la ecografía ha avanzado a través del tiempo con la era tecnológica y ha pasado de ser equipos estacionarios, es decir, estaciones de estudios que son difíciles de movilizar, que pesan incluso, o sea, pues pesan muchísimo. Entonces,
eso ha avanzado y hemos tenido o tenemos en la actualidad los equipos que son inalámbricos y ultra portátiles. Son equipos muy fáciles de manejar, son equipos fáciles de transportar, muy ergonómicos, facilitan a la hora de realizar procedimientos ecoguiados y además de eso, digamos que permitieron llevar todo lo que teníamos en este cajón a este pequeño equipo que tenemos acá. Si bien es importante, digamos, decirles que este equipo lastimosamente no cuenta con todas las funciones como es el equipo estacionario, pero digamos que permite que se utilice de forma un poco más quizás dedicada a un área específica, como por ejemplo, podemos tener transductores dedicados para solamente ecografía abdominal, transductores dedicados a la evaluación de partes blandas, entonces que probablemente este tipo de transductores no cuenten con inteligencia artificial, que no cuentan con el mismo parámetro de medidas que lo hace el estacionario, pero son equipos que nos van a facilitar realizar estudios sobre todo de tipo POCUS. Es decir, el POCUS es lo que representa la nueva era del ultrasonido y si uno lo define, es como llevar el ultrasonido a pie de cama del paciente o llevar ese ultrasonido o llevar la ecografía al punto donde el paciente lo necesita. Entonces, de esta manera nosotros necesitamos un transductor que sea fácil de transportar, que no sea pesado, que lo podamos llevar quizás en un avión, en un barco, en una lancha y que pueda ser llevado al punto de emergencia, como por ejemplo un accidente de tránsito. ¿Cómo se forma la imagen ecográfica? Como les dije, el elemento esencial y más importante en este caso es el transductor, que es eso que acabo de dibujarles allí. El transductor es estimulado por un impulso eléctrico. Ese impulso eléctrico va a estimular unos cristales que se encuentran en su superficie o en su porción interna. Esos cristales se denominan cristales piezoeléctricos. Cuando esos cristales se estimulan por la electricidad, generan una especie de vibración y esa vibración permite que se produzca el sonido. Por eso se llama fenómeno, o digamos que el fenómeno por el cual se produce la imagen ecográfica se denomina fenómeno piezoeléctrico y consiste en transformar energía eléctrica en energía mecánica, que en este caso es el sonido. ¿Por qué? Porque la electricidad estimula los cristales vibran y esa vibración produce sonido. Esas ondas mecánicas o el sonido va a viajar a cada una de las estructuras que nosotros queremos evaluar. Vamos a poner como ejemplo el parénquima hepático. Una vez que ese sonido llega a cada una de las estructuras, él tiene que atravesar todas las capas. Es decir, atraviesa la piel, el tejido celular subcutáneo, la fascia muscular, el plano muscular, todo tipo de aponeurosis, el peritoneo, hasta que llega a ese órgano. Cada estructura tiene la capacidad de absorber el sonido y de reflejarlo nuevamente hacia el transductor. Una parte que se absorbe por el órgano es transformada en calor y la otra parte es regresada o retorna nuevamente hacia el transductor en forma de eco. Por eso se llama ecografía, porque lo que lee el equipo son los ecos que retornan nuevamente hacia el transductor. Una vez que llegan estos ecos hacia el transductor debe hacer un fenómeno piezoeléctrico inverso, es decir, ahora debe transformar el sonido en electricidad para poder ser llevado a la memoria de procesado, que es esto que nosotros tenemos acá, y que eso permita que se produzca una imagen. Entonces, el fenómeno principal se denomina fenómeno piezoeléctrico. Y gracias a eso es que se puede producir la imagen ecográfica. Como les he venido diciendo, los transductores representan el elemento esencial de la ecografía, incluso es uno de los elementos más costosos o es una de las partes de nuestro equipo de ecografía que es una de las más costosas. Por eso nosotros siempre tratamos de cuidarlos mucho. ¿Por qué? Porque se pueden dañar con facilidad porque lo que tienen en su interior son cristales que son muy sensibles a cualquier golpe o a cualquier caída. Los transductores trabajan bajo un principio. Este principio nos dice que la frecuencia de un transductor es directamente proporcional a la resolución, pero inversamente proporcional a la profundidad. ¿Qué nos quiere decir esto? Que mientras más frecuencia tenga el transductor, la resolución de la imagen va a ser muchísimo mejor, pero la profundidad en la cual penetran o atraviesan las ondas los tejidos va a ser menor. Y en sentido contrario, mientras menor sea la frecuencia del transductor, mayor va a ser la profundidad en la cual las ondas penetran, pero la resolución va a ser peor. Es por eso que nosotros para evaluar la piel necesitamos utilizar transductores lineales. ¿Por qué? Porque el transductor lineal es un transductor de alta frecuencia por excelencia. El hecho de ser de alta frecuencia nos quiere decir
que va a tener muy buena resolución, pero que la profundidad va a ser muy poca. Entonces, si nosotros queremos evaluar la piel del rostro, por ejemplo, nosotros no necesitamos tanta profundidad como lo sería, por ejemplo, para hacer un eco obstétrico, donde queremos evaluar la morfología de un feto. Entonces, no necesitamos tanta profundidad. Por lo tanto, el transductor lineal es el transductor de alta frecuencia por excelencia y es el que usamos para evaluar la piel y las partes blandas. Actualmente, digamos que los consensos que han salido actualizados en ecografía facial establecen que para que podamos realizar o para que un transductor nos dé una buena imagen ecográfica de la parte facial, tiene que trabajar con frecuencias mayores a 15, de 15 o más, es decir, de 15 en adelante. Hacer ecografía facial en la actualidad con un transductor que tenga 13, que tenga 14 o que tenga 12 no es correcto, o por lo menos en base a los protocolos no es correcto. Por lo tanto, la recomendación es que el traductor tenga de 15 en adelante y se denominan frecuencias o se denominan transductores de ultra alta frecuencia porque nos van a dar una muy buena resolución de esos tejidos superficiales. Tenemos otro tipo de transductores como puede ser el convexo. El convexo es el transductor de baja frecuencia por excelencia. Como tiene baja frecuencia, tiene mucha profundidad y nos permite evaluar el hígado, los riñones, toda la cavidad abdominal y pélvica, permite hacer ecografía obstétrica, entre otros. Tenemos otros traductores como por ejemplo el intracavitario, que se conoce como traductor de alta frecuencia o de frecuencia intermedia, realmente porque no llega a tener una frecuencia ideal, por ejemplo, como para evaluar la piel. Y tenemos también un transductor estrella que se llama transductor en palo de hockey, que es un transductor que se crea principalmente para evaluar las articulaciones o las regiones interfalángicas, pero en vista a su pequeño tamaño, su ergonomía y su frecuencia, que podemos ver que maneja frecuencias muy altas, nos permite realizar ecografía facial. Es por eso que en algunos países incluso los estudios de investigación los hacen con este tipo de transductor, sobre todo cuando tratan de realizar procedimientos ecoguiados. ¿Por qué? Porque como es muy pequeño el transductor, parece un lápiz, es muy fácil de manejar, es muy fácil de, digamos, maniobrar en caso de, a la hora de realizar procedimientos ecoguiados, porque con una mano tienen el transductor y con otra tienen la aguja. Entonces es un transductor que no pesa, que no genera incomodidad para la piel del paciente y que es muy fácil de manejar. Acá les coloco una gráfica más o menos para que ustedes logren entender cómo funcionan los transductores, más o menos lo que les acabo de explicar. Como les decía, mientras mayor es la frecuencia, ¿verdad? La resolución va a ser mejor, ¿verdad? Va a ser mucho mejor, pero la profundidad, podemos ver cómo la curva va disminuyendo. Si nosotros vemos la diferencia de un transductor de 7.5, podemos ver que nos llega más o menos hasta aquí, hasta 7 centímetros, pero un transductor de 30 MHz nos llega hasta aquí, aproximadamente hasta 6 milímetros. Quiere decir que si yo utilizo un transductor de 30, por ejemplo, para evaluar una lesión en el músculo, digamos que la lesión está acá, yo no voy a poder evaluarla. ¿Por qué? Porque la frecuencia de mi transductor me dice o no me permite ver más allá de esa profundidad preestablecida. Entonces, cada transductor tiene un uso especial. Quiere decir que, por ejemplo, el mismo transductor que yo voy a utilizar para evaluar la región facial, la región nasal, la región orbicular o labial, no me va a servir para hacer un eco testicular, para hacer un eco en la región mamaria, para hacer un eco en otra zona que no sea quizás la piel o un estrato superficial. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que yo quiera evaluar, voy a escoger el transductor. Y sobre todo para que quizás también entiendan que el transductor que uno adquiere para realizar ecografía facial, lastimosamente, solo sirve para evaluar ecografía facial. En algunos casos podemos usarlo para el cuero cabelludo y las uñas, por ejemplo, pero no sirve para evaluar otras estructuras. ¿De qué forma podemos tomar el transductor? Realmente esto es operador dependiente, quiere decir, cada operador lo puede tomar de la manera en la que quiera. Sin embargo, las bibliografías recomiendan que podemos usar una forma de pinza, así como nosotros estamos viendo acá, entre el pulgar y el índice, que nos permita con esos dos dedos poder movilizar el transductor y con los otros tres dedos restantes hacer una base de apoyo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la mano suspendida en el aire por mucho tiempo, se nos va a cansar el hombro, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que buscar una superficie de apoyo para que la movilidad sea mucho mejor. En este caso utilizamos, por ejemplo, esos tres dedos y los colocamos o los posicionamos sobre una superficie ósea del rostro. Es importante que tengamos mucho cuidado con esto porque no vamos a fincar, por ejemplo, los dedos o hacer presión sobre los ojos.
¿Por qué? Porque son estructuras muy sensibles. Entonces tenemos que buscar con esos 3 dedos restantes hacer apoyo sobre un borde o sobre una superficie ósea. Esto es importante también, cada vez que hagamos ecografía facial se debe colocar una especie de cobertor sobre el transductor, que puede ser emboplado, puede ser una bolsita, puede ser guante, cualquier estructura que no haga interferencia con el sonido y que establezca una membrana de separación entre el transductor y la piel del paciente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estamos evaluando a un paciente con un absceso en el rostro que hizo una complicación posterior a un relleno, entonces no vamos a colocarle ese mismo transductor que puede estar contaminado a un paciente que nos llegue sin ningún tipo de lesión en la piel. Entonces eso es importante, colocar una especie de cobertor sobre cada transductor, sobre cada paciente, tenga lo que tenga, porque así evitamos contaminar la piel entre un paciente y otro y así mantenemos el transductor limpio. Porque muchas veces las pacientes que acuden a realizarse ecografía facial acuden con maquillaje, entonces hay que pedirles que se retiren el maquillaje, etcétera. Entonces, acá les tengo un cuadrito, ¿verdad? Para demostrarles o para mostrarles realmente lo que les decía al inicio de la presentación, que el sonido depende del medio donde se transmita. Podemos ver que el elemento o la estructura que transmite el sonido de forma más rápida es el hueso. Sin embargo, esto es un poco, digamos, sorprendente. ¿Por qué? Porque el hueso no se evalúa por ecografía. ¿Por qué? Porque por eso mismo, como transmite el sonido tan rápido, eso quiere decir que no es capaz de absorber el sonido. Simplemente las ondas de ultrasonido llegan a la cortical ósea y una vez que chocan contra esa cortical rebotan hacia afuera. ¿Por qué? Porque el hueso tiene una densidad, es muy duro, es muy rígido, que no permite el paso de las ondas ultrasónicas, sino que rebotan hacia afuera, hacia la parte externa. Es por eso que el hueso es el medio en el cual el sonido se transmite más rápido. ¿Por qué? Porque no lo atraviesa. Entonces, una estructura que no sea atravesada por el sonido no nos va a permitir a nosotros realizar un estudio ecográfico. ¿Por qué? Porque para yo determinar la profundidad, la extensión de una lesión, las características de una lesión, tiene que ser atravesada por el sonido. Y siempre, digamos que la velocidad de base que utilizamos de referencia es de 1540, que es la velocidad en la cual se transmite el sonido a metros por segundo, se transmite el sonido a través de los tejidos blandos. Tenemos varios modos de estudios con los cuales se realiza la ecografía. Uno de los principales, que es el método o el modo más sencillo, es lo que se conoce como modo B. El modo B se conoce como modo bidimensional o modo brillo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos imágenes en escala de grises. No vemos colores, sino que vemos solamente una escala de grises, desde un gris muy brillante que lo vemos como blanco, así tal cual como podemos ver esta imagen que tenemos acá que corresponde al diafragma del hígado, hasta un gris que se ve completamente o como si fuera un color negro que corresponde a las estructuras que son líquidas. ¿Por qué? Porque mientras mayor sea la dureza de un tejido, más blanca se va a ver. Mientras más blanda o líquida sea la estructura, más oscura se va a ver. Igual ya vamos a definir todo esto. Un método de estudio u otro modo de estudio del ultrasonido que se conoce como un estudio especial es el modo Doppler. El Doppler tiene varias modalidades y una de ellas es el Doppler color. El Doppler color, la función que tiene es de determinar la dirección con la que circulan los glóbulos rojos. Nosotros podemos ver este cuadrito que tenemos acá y vemos dos estructuras en su interior. Una se ve roja, otra se ve azul. Nosotros normalmente entendemos que el rojo es arteria y que el azul es vena, pero realmente no es así. ¿Por qué? Porque el Doppler solamente tiene la capacidad de decirme que esos dos vasos o esas dos estructuras tienen una dirección diferente de flujo, pero no me dicen cuál es arteria y cuál es vena, y de eso tenemos que estar pendientes. ¿Por qué? Porque el equipo o el Doppler color no tiene la capacidad de decirme si es arteria o es vena, simplemente me habla de dirección de flujo. Yo puedo ver dos arterias y dos venas. Lo que sí es que las dos van a tener el mismo tono. ¿Por qué? Porque se supone que si son dos arterias tienen la misma dirección de flujo y si son dos venas también. ¿Cómo se produce el Doppler? Para que se produzca el Doppler se produce de forma dinámica, es decir, debe haber movimiento. Una de las dos estructuras se debe mover, ya sea el transductor o el glóbulo rojo, y el transductor no se mueve porque nosotros lo posicionamos en un punto específico. En este caso, el que se mueve es el glóbulo rojo. En este caso, si el glóbulo rojo está estacionario, es decir, el glóbulo rojo no se mueve, no se produce el fenómeno de Doppler color. ¿Cuándo podemos ver esto? En aquellos casos donde hay, por ejemplo, arteriopatías obstructivas, donde
se obstruye la circulación, no hay movilidad de los glóbulos rojos y por eso cuando activamos el Doppler no vemos nada, no vemos color. ¿Por qué? Porque el glóbulo rojo no se está moviendo. Y esto pasa también, llevándolo más al contexto de la medicina estética, en el caso de una obstrucción vascular. Si nosotros estamos sospechando que el paciente tiene una obstrucción vascular, yo activo el Doppler color, probablemente al, al no visualizar que no hay color, yo veo el vaso, ¿verdad? En negro porque tiene líquido en su interior, pero no veo color, me está diciendo a mí que no hay flujo. Claro, hay otras, digamos, configuraciones que yo tengo que utilizar en el equipo para determinar realmente si hay o no, pero eso es un poco más adelante, pero para que se lleven eso como noción. En este caso, en la siguiente imagen, vamos a poner que esta es la A, esta que tenemos acá es la B. El receptor se está acercando hacia el transductor, haciendo que la onda, como podemos ver acá, se comprima. Esa compresión de la onda, el equipo tiene la capacidad de traducirlo como color rojo, es decir, el glóbulo rojo se está acercando al transductor. Ahora, en caso contrario, el glóbulo rojo se aleja del transductor, las ondas, como podemos ver acá, o el sonido se expande. Esa expansión hace que, o ese alejamiento del glóbulo rojo del componente C, representa que el glóbulo rojo se está alejando del transductor, por lo tanto el equipo lo va a informar o nos lo va a informar a nosotros como color azul. Entonces, el rojo se acerca al transductor y el azul se aleja del transductor. Más o menos acá tenemos cómo funciona el fenómeno de Doppler. Acá podemos ver que el glóbulo rojo, como pueden verlo allí, tiene una dirección, pasa como de izquierda a derecha. A medida que se aleja del paciente o del caballero, se aleja a la dama. Entonces, si se aleja del caballero, él lo va a ver azul. Si se acerca a la dama, ella lo va a ver rojo. Por lo tanto, o de esta manera, o así más o menos funciona el equipo de ecografía, o sea, dependiendo de hacia dónde se dirija ese glóbulo rojo. Esto que tenemos acá forma parte de las configuraciones que uno debe tener en cuenta a la hora de hacer ecografía, sobre todo ecografía, bueno, ecografía Doppler, donde sea que se realice, que es que el Doppler es ángulo dependiente. Se debe crear un ángulo entre la estructura o el flujo y lo que representa la onda de insonación del ultrasonido. Entonces, cuando uno coloca la caja de color, que es esto que nosotros tenemos acá, siempre tiene que estar angulada, porque si yo la coloco de esa manera, como lo tengo acá abajo, está malo, haciendo que haya zonas en el vaso que se vean sin flujo, que yo pueda pensar que están obstruidos. Y al ajustar la cajita, es decir, yo creo una especie de ángulo, acuesto un poquito la cajita, puedo ver que el flujo retoma su uniformidad, es decir, se ve completo, no hay, o yo no tengo que sospechar que en esos puntos hay obstrucción porque estoy configurando el equipo de la manera adecuada. Es por eso que, por ejemplo, siempre recomendamos que las capacitaciones de ecografía sí se puede hacer un componente online, pero siempre deben contener una parte práctica en la cual digamos que se expliquen este tipo de situaciones porque se le puede presentar a cualquiera, ¿verdad? Entonces, con el simple hecho de mover o de presionar un botón, podemos ver flujo. Y con el simple hecho de no presionarlo, podemos ver ausencia de flujo. Es decir, podemos sospechar de que el paciente pudiese estar obstruido cuando realmente no lo está. Existen otros modos de estudio, como son el Doppler espectral y el Doppler potencia. El Doppler espectral tiene la función de determinar la velocidad en la que circulan los glóbulos rojos. Para eso, yo activo una función especial del equipo, la coloco en un punto del vaso y el equipo tiene la capacidad de decirme con qué velocidad está circulando la sangre allí. Yo puedo colocarlo en cualquier punto del vaso. ¿Por qué? Porque supongamos que el paciente tenga una obstrucción en este punto. Si el paciente tiene una obstrucción, va a haber una modificación del flujo. Entonces yo tengo que medir antes de la obstrucción, tengo que medir en el punto de la obstrucción y tengo que medir después de la obstrucción. ¿Por qué? Porque cuando hay fenómenos obstructivos que superan el 70% de la luz del vaso, hace o genera cambios preestenóticos, intraestenóticos y postestenóticos. Entonces el Doppler espectral nos sirve para eso, es decir, estamos ante la sospecha de una obstrucción, por ejemplo, vascular, entonces tengo que, por ejemplo, por ácido hialurónico, puedo haber hecho incluso una compresión extrínseca del vaso y tendría que hacer la medición antes de la obstrucción, en el punto de la obstrucción y después de la obstrucción y determinar cuáles son los cambios que hay en cada uno de esos puntos evaluados. El Doppler potencia, por otra parte, también se le conoce como Doppler angio, para que lo tengan en cuenta, o Doppler power.
en algunas bibliografías o en algunos equipos de ecografía. Eso depende de dónde se ha fabricado el equipo, si fue traducido el manual, etcétera. Entonces, la función del Doppler angio o el Doppler potencia o Doppler power, cualquiera de los tres nombres se le puede denominar, es de decirnos a nosotros si hay o no hay flujo. Este tipo de Doppler tiene un 50% más de sensibilidad, es decir, es 50% más sensible que todos los otros tipos de Doppler. Entonces, cuando los otros tipos de Doppler fallan, vamos a imaginarnos que estamos ante una obstrucción. Yo utilizo todos los Doppler anteriores de los cuales les he hablado y con ninguno tengo algún resultado favorable, es decir, no veo flujo de ninguna manera. Bueno, ahora yo digo, para yo realmente decir que este paciente no tiene flujo, entonces tengo que usar mi Doppler potencia y determinar realmente si el paciente tiene o no tiene flujo. ¿Por qué? Porque este es mucho más sensible que los anteriores. Ahora, si con este tipo de Doppler yo no veo flujo por ningún lado, pues lastimosamente estamos ante un fenómeno obstructivo. ¿Por qué? Porque si con el Doppler potencia, que es el más sensible que tiene el equipo, no se puede detectar flujo, es porque no hay ningún remanente de flujo en esa estructura. Como ustedes pueden ver acá, los vasos no se ven ni rojos ni azules, sino que se ven anaranjados. ¿Por qué? Porque el Doppler potencia no tiene la capacidad de hablar de dirección de flujo, es decir, a mí no me dice hacia dónde va el flujo, simplemente me habla de si está presente o no está presente el flujo dentro de una estructura vascular. Como todos los estudios de imagen, ya vamos a empezar a hablar de ecografía facial, pero esto es importante que lo manejemos. Hay que manejar la parte de la nomenclatura ecográfica, es decir, nosotros tenemos que saber utilizar el lenguaje en el cual se utiliza un informe estructurado. ¿Por qué? Porque en ecografía yo no puedo hablar de blanco, negro o no, ni siquiera puedo hablar de azul o rojo realmente, simplemente usa la nomenclatura adecuada. Esta nomenclatura se basa en la ecogenicidad. Como les decía al inicio de la presentación, la ecogenicidad de un tejido depende de la dureza. Mientras más duro es el tejido, más ecogénico va a ser. Ahora, mientras más blando es el tejido, más menor ecogenicidad va a tener. ¿Cómo lo vemos? El término hiperecoico nos habla de mucha ecogenicidad. Son estructuras que las vamos a ver blancas. ¿Por qué? Porque son estructuras duras, son estructuras rígidas. El término hipoecoico nos hace referencia a baja ecogenicidad, porque son baja en ecos, porque son estructuras blandas, son partes blandas que absorben en gran cantidad el sonido y no lo regresan en tanta cantidad hacia el transductor. El término anecoico nos hace referencia a falta de ecogenicidad, es decir, no hay ecos de retorno. ¿Por qué? Porque se quedan atrapados dentro de la lesión que estamos evaluando, que en este caso representa que tiene agua en su interior o que tiene líquido en su interior. Realmente no solamente agua, sino líquido. ¿Por qué? Porque eso engloba sangre, engloba el plasma, engloba cualquier tipo de líquido y cada uno va a tener quizás una ecogenicidad diferente. El término isoecoico nos hace referencia a igual ecogenicidad. Quiere decir que la estructura tiene la misma ecogenicidad que otro tejido con el cual nosotros lo estemos comparando. En este caso, estos son lesiones que representan retos diagnósticos. ¿Por qué? Porque en algunos casos se pueden pasar desapercibidas. ¿Por qué? Porque no puedo diferenciar cuál es la lesión y cuál es el tejido sano. ¿Por qué? Porque los dos tienen el mismo tono de gris. Esto lo acabamos de ver: isoecoico igual ecogenicidad, hiperecoico mayor ecogenicidad, hipoecoico menor ecogenicidad. Existe un término para aquellas lesiones que no solo tienen un solo tono, sino que tienen varios tonos de grises, y para eso se llama heterogéneo, o también lo podemos llamar ecomixto. Eso es para cuando una lesión no es solo hipo, no es solo hiper, sino que mezcla varias ecogenicidades, es decir, puede tener más de una ecogenicidad. Tenemos dos artefactos que son importantísimos y que nos hacen o nos ayudan a hacer diagnóstico en ecografía, como son la sombra acústica posterior, que es esta manchita negra que nosotros tenemos acá, y el reforzamiento acústico posterior, que es la manchita blanca que tenemos acá. Esto es reforzamiento, esto es sombra. ¿Por qué se produce cada uno? La sombra acústica posterior se produce cuando el sonido se consigue con una estructura que no puede atravesar, como por ejemplo el hueso, las litiasis renales, las litiasis vesiculares, calcificaciones en mamas, es decir,
Son lesiones que por ser tan duras el sonido intenta atravesarla, pero no puede y lo que hace es rebotar hacia afuera. Viene el sonido, choca contra ella y rebota hacia afuera. ¿Por qué? Porque no lo puede atravesar. Como no lo atraviesa, no vemos sonido a través de ella y se ve una mancha negra. En cambio, el reforzamiento acústico posterior es contrario al anterior. El anterior es que el sonido rebota. En este caso, el sonido no rebota, sino que entra dentro de una estructura y una vez que lo atraviesa, existe algo que se llama cambio de impedancia acústica. Es decir, pasa de un medio líquido, que es esto que tenemos acá, a un medio sólido, y ese cambio brusco de un medio líquido a sólido hace que el sonido se refuerce. Y lo vemos como una luz o como un reforzamiento que se ve como blanco. Entonces, la sombra es una sombra negra y el reforzamiento es como una especie de luz o cortina blanca. Es importante conocer los artefactos porque eso nos habla, por ejemplo, y con eso podemos saber si estamos ante la presencia de ácido hialurónico, una calcificación u otra estructura. Acá tenemos el ejemplo realizando ecografía facial, el sonido choca contra el arco cigomático y como no lo puede atravesar, se ve negro en la parte posterior, así como lo podemos ver acá. Es decir, esto que tenemos acá es un silencio acústico. ¿Por qué? Porque el sonido hace lo que vemos acá. Choca contra la estructura y rebota nuevamente hacia afuera. No lo puede atravesar. Como no lo atraviesa, se ve negro. En ecografía trabajamos principalmente con dos planos, que son el corte longitudinal y el corte transverso, que es lo que vendría siendo como sagital y axial. El corte longitudinal, que es lo que tenemos acá, representa el eje largo de la estructura. Si nosotros colocamos el transductor sobre, si hacemos un corte longitudinal sobre un vaso, esto que está acá es el longitudinal, lo vamos a ver de forma tubular, así como lo tenemos acá. Pero si nosotros hacemos el corte transverso, como lo tenemos acá, es decir, el eje corto de la estructura, vamos a ver el vaso de forma redonda, ¿verdad? Porque representa el eje corto de la estructura o lo que se conoce como el corte transverso de dicha estructura. Entonces podemos ver un órgano desde un eje largo y desde un eje corto. ¿Por qué? Porque acuérdense que la ecografía, por lo menos la que nosotros hacemos, no es tridimensional, sino bidimensional. Entonces, para nosotros ver una estructura, digámoslo así, en tridimensional, tenemos que hacer por lo menos dos cortes o dos abordajes diferentes para poder ver un plano longitudinal y para poder, perdón, ver un plano transverso. Ok, ahora sí entramos de lleno en lo que representa la ecografía facial. Ahora, ¿por qué realizar ecografía facial? Porque realmente es un tema bastante controversial que siempre se toca y en algunos casos creo que se ha infravalorado la importancia de la ecografía facial porque siempre se ha asociado solamente a la parte estética, es decir, solo se lo realiza quien se coloca un relleno y realmente no es así. La ecografía facial nos da una información objetiva, es decir, nosotros podemos ver en tiempo real qué es lo que tiene el paciente bajo la piel. Por eso, por eso la ecografía tiene tanta importancia. ¿Por qué? Porque si bien nosotros podemos ver la piel muy bonita del paciente, podemos ver una piel tersa, brillante, nosotros no sabemos realmente qué productos o qué estructuras o qué sustancias se encuentran debajo de la piel. Por eso el nombre de la presentación decía, más allá de imaginar es ver, ¿verdad? Ya no vamos a solo imaginar lo que tiene el paciente bajo la piel, sino que nosotros lo vamos a ver en tiempo real y de forma dinámica, qué es lo que hay allí. Muchas veces, en este caso orientando la parte estética, los pacientes o las pacientes, porque les digo los y las porque son, pueden ser masculinos o femeninos, acuden a la consulta, en este caso de médicos estéticos, con la intención de mejorar algo en su rostro, ya sea líneas de expresión, pérdida de volumen, eh, tratamiento de cicatrices, tratamiento del acné, digamos que acuden porque lo necesitan, entonces ellos acuden a su médico estético y no, quizás no le dan la información completa. Pasa muchísimo que el paciente, por ejemplo, en algunos casos sabe que le colocaron un material de relleno no reabsorbible, mal llamado o conocidos también como biopolímeros, y el paciente no se lo dice a su médico. Puede ser también, y nos ha pasado muchísimo en los cursos en los cuales el paciente acude a la consulta o acude a realizarse la ecografía, refiriendo que desconoce qué fue lo que le colocaron. ¿Por qué? Porque se lo colocaron hace mucho tiempo, no recuerda cuál fue el nombre que les dijeron. Muchos lo refieren como células expansivas, otros lo refieren como vitamina C, otros lo refieren como ácido hialurónico, otros lo refieren como
que desconocen realmente qué fue lo que les colocaron en su piel. Entonces, la única manera de saberlo sin generar una invasión en el rostro del paciente es realizando ecografía. Por otro lado, nos permite evaluar variaciones anatómicas. Si bien todos los médicos conocemos la base de la anatomía y más quien se enfoca al rostro, ¿verdad? Y también la parte de odontología, maxilofacial, o sea, todas las personas que, otorrinolaringología, todas las personas que trabajan con el rostro deben conocer la anatomía del rostro. Y bueno, unos los conocen más que otras, pero recordemos que en las bibliografías están descritas las variaciones anatómicas, que incluso se pueden ver con mucha frecuencia y que nosotros no sabemos realmente porque nosotros no podemos ver más allá de la piel del paciente, pero actualmente sí lo podemos hacer con ecografía, podemos determinar, por ejemplo, si hay una arteria duplicada, si hay una malformación desde el punto de vista vascular, si hay una arteria que no está en su plano adecuado, porque a la hora de realizar, por ejemplo, cuando una persona realiza un máster en estética, cursos de medicina estética, siempre les hablan de tips de seguridad donde pueden escoger, por ejemplo, un plano adecuado. Pero a veces el plano adecuado es para un paciente, pero para otros no, porque no sabemos realmente en qué posición o en qué profundidad se encuentran sus estructuras vasculares. Una de las estructuras que se ha reportado desde el punto de vista bibliográfico es la arteria angular, que es una arteria que pasa por acá. En la bibliografía se establece que la arteria angular tiende a ser superficial, por lo tanto, cuando dan los cursos, le explican a los médicos o a las personas que realizan armonización facial, vamos a hablar armonizadores, les explican que el relleno o el tratamiento que es administrado en esa zona debe ser colocado supraperióstico, es decir, que deben administrarlo profundo, pero nosotros hemos visto casos donde, y también está descrito en la bibliografía, donde la arteria angular en algunos casos puede estar duplicada, es decir, puede estar superficial, pero puede tener otra profunda. Y en algunos casos la angular no está duplicada, pero es supraperióstica, es decir, está pasando casi que por encima del hueso. Entonces, aquellos puntos conocidos como, o aquellas técnicas conocidas como técnicas de seguridad en armonización facial, entonces no son tan seguras. ¿Por qué? Porque la única manera de saber en qué plano de profundidad se encuentra esa estructura vascular es evaluándola, no solo con ecografía, o sea, cualquier otro estudio de imagen, como por ejemplo una resonancia, también nos puede dar información, pero no es lo mismo realizar una ecografía en la consulta, que no tiene radiación, que es de bajo costo, que es rápida, no emite dolor para el paciente y no es invasiva, a cada paciente que acuda a nuestra consulta a realizarle un estudio tomográfico. Entonces, esas son una de las ventajas que tiene la ecografía. Por otra parte, permite guiar procedimientos. Es decir, por ejemplo, a la hora de yo colocar toxina botulínica, está bien, yo puedo introducir la aguja para administrar la toxina en el plano aparentemente que es muscular, pero al final, ¿cómo sé yo que estoy realmente en el plano muscular? La idea es guiarlo con el ultrasonido y ver en tiempo real que la aguja está en el plano muscular. Puede pasar mucho, por ejemplo, cuando se quiere colocar la toxina en el depresor de el ángulo oris o el depresor del ángulo de la boca y podemos confundirlo porque realmente uno está casi que encima del otro, el depresor del ángulo oris y el depresor del labio inferior. Entonces pasan como dos banditas. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros realmente dónde se colocó la toxina botulínica? Porque pudieron haberla colocado en el depresor del ángulo oris o pudieron haberla colocado en el depresor del labio inferior. Incluso pueden generar efectos digamos, no deseados por el paciente, porque puede hacer que se le caiga un poquito el labio, que tenga alguna deformidad en el rostro. Entonces, para ese caso también se recomienda el ultrasonido para hacer un procedimiento 100% eficaz y seguro, o por lo menos 99,9%. Esto nos permite evaluar tratamientos previos, es decir, todo paciente que acuda a realizarse armonización facial, nosotros podemos evaluar qué cosas le han administrado al paciente siempre y cuando esas cosas o esas sustancias que le hayan administrado sean semipermanentes o permanentes. ¿Qué quiero decir con esto? A lo mejor al paciente le colocaron toxina botulínica. La toxina botulínica es una sustancia que se absorbe por el músculo, ¿verdad? Que tiene una función a nivel de los neurotransmisores. Entonces, es una sustancia que se absorbe, por lo tanto, ecográficamente no la puedo ver. Sin embargo, el ácido hialurónico se puede ver por ecografía, la policaprolactona, la hidroxiapatita de calcio, la polialquilimida y los biopolímeros. Entonces, esas sustancias que yo quisiera evaluar y saber si las tiene o no el paciente, las puedo ver con ultrasonido. El ácido poliláctico tampoco se ve por ecografía porque es como hidrosoluble y se absorbe muy rápido por los tejidos. Esto nos permite evaluar los procedimientos que le estamos aplicando al paciente.
por ejemplo, los estudios actuales que han hecho, sobre todo en la parte de la región orbicular, cuando administran el ácido hialurónico, esto puede tener migración, la mayor migración se ha reportado hacia la región temporal. Es decir, a veces lo administran por aquí, por aquí, por aquí, pero el ácido hialurónico migra hacia la región temporal del paciente. Entonces yo puedo evaluar si mi paciente tuvo migración de esa sustancia, que a pesar de que no es una sustancia que pueda complicar el paciente, pues puede generarle un efecto no deseado desde el punto de vista visual al paciente, porque por migración de la sustancia. Entonces yo puedo evaluarla con ecografía facial. Y además de eso, vamos a hablarlo más adelante, hay una manera de evaluar el envejecimiento por ecografía que ahorita lo vamos a tratar y por lo tanto podemos evaluar el grado de envejecimiento del paciente, incluso podemos determinar que nuestro tratamiento o lo que se le está aplicando al paciente está generando un efecto beneficioso sobre la piel del mismo. ¿Por qué? Porque se supone que yo puedo demostrarle al paciente que el tratamiento que se le está administrando le está generando un beneficio. ¿Cómo se lo puedo demostrar? Evaluando el grosor de la dermis, evaluando las características de una capa especial que vamos a ver ahorita más adelante, y con eso yo puedo determinar si lo que yo le estoy colocando a mi paciente realmente está generando un efecto deseado. Y por otra parte, que claro, es como por último, pero no menos importante, es tratar las complicaciones del paciente. Es decir, supongamos administramos un relleno, el paciente comienza a presentar una zona, por ejemplo, que pudiese estar aclarándose o que pudiera presentar un enrojecimiento. Entonces nosotros podemos evaluar si el relleno que yo le coloqué al paciente o la sustancia voluminizadora está generando compresión extrínseca de un vaso, si está comprimiendo, por ejemplo, una estructura vascular, o si a lo mejor lo coloqué muy cerca de una glándula salival, o si a lo mejor colocaron mucho relleno. Entonces nos permite tratar esas complicaciones. ¿Por qué? Porque yo puedo localizar el relleno y colocarle hialuronidasa en el punto donde se encuentra el mismo. ¿Que tiene desventajas? Realmente, como todo, como, o sea, todas las áreas del ultrasonido, la desventaja es que son operador dependientes, es decir, que dependen de quien lo esté realizando. Entonces, si la persona que está realizando el ultrasonido no tiene experiencia o no sabe lo que está realizando, entonces puede cometer un error. Y que es, como yo siempre, bueno, que eso, digamos que me gustaría agregarlo a mí, y más allá de también ser operador dependiente, es que es equipo dependiente. ¿Por qué? Porque con un equipo que no es adecuado, podemos cometer un error diagnóstico. Lo vimos una vez en una oportunidad, que esto es una anécdota, donde un paciente desde San Cristóbal, desde Táchira, se comunica vía telefónica, vía WhatsApp, y nos manda unas imágenes donde uno de sus pacientes, esto fue un médico, le hicieron un estudio de ultrasonido en una unidad, desconozco la unidad, y le dijeron a su paciente, o sea, a la paciente de ese doctor, que tenía biopolímeros. Entonces, revisando la descripción, porque casi todos los equipos al imprimir imágenes colocan las características de la configuración del equipo, entonces decía que el equipo no estaba adecuado para realizar ecografía facial. Entonces, quizás la persona que hace el estudio o que realizó el estudio es una persona muy experimentada, pero lastimosamente utilizó un equipo que no es adecuado para ecografía facial. Entonces cometió el error de colocarle a esa paciente que tenía biopolímeros en el rostro, cuando realmente no fue así, porque la paciente, en vista de esto, acude a la ciudad de Caracas a uno de los cursos de ecografía facial, donde fue evaluada por nosotros durante el curso, y descartamos cualquier tipo de sustancia, por lo menos no reabsorbible. Es decir, a esa paciente le pudieron haber colocado solución 09, le pudieron haber colocado, no sé, vitamina C en el rostro, plasma, le pudieron haber colocado de todo, pero la paciente no tenía ningún tipo de sustancia que sugiera que era algo permanente. Entonces no había compatibilidad por ningún sitio con biopolímero. Entonces sí tiene desventajas, pero se pueden manejar, porque son operador dependiente y equipo dependiente. Ok, ¿cómo se ve la piel en ecografía? Nosotros cuando hacemos ecografía vemos todo como por capas. Por eso les coloco esta imagen de esta torta, ¿verdad? O pastel, como lo quieran llamar. Entonces, en ese caso nosotros podemos ver que cuando uno pica o corta un pastel, lo vamos a ver todo por capas, desde la parte más superficial hacia la parte más profunda, y así tal cual vamos a ver nosotros la piel, donde en la parte más superior de la pantalla vamos a ver lo más superficial, que es una línea blanca o hiperecogénica, que se llama epidermis. Se ve muy hiperecogénica por su alto contenido de queratina. Por eso yo les decía que es importante conocer el principio del ultrasonido. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la clase que yo les acabo de dar, ustedes pueden entender que esto se ve blanco porque es más duro, o porque tiene mayor dureza que lo que tenemos acá en la parte profunda.
que representa la dermis. Por eso es que la dermis se ve un poco más oscura. ¿Por qué? Porque no es tan dura como la epidermis y además de eso tiene mayor cantidad de agua. Y acuérdense que el agua en ecografía se ve oscura o se ve hipoecoica. Por debajo de la dermis vamos a tener la hipodermis, que es lo que nosotros conocemos como tejido graso. El tejido graso se caracteriza por tener septos o líneas hiperecogénicas que corresponden a la retinácula cutis, que son como trabéculas o septos que vamos a ver dentro de ese tejido. Eso nos permite a nosotros diferenciar el tejido celular subcutáneo o la hipodermis, que viene siendo esto que nosotros tenemos acá, de otras estructuras. Incluso esto que nosotros vemos aquí como pelotitas, ¿verdad? Es lo que nosotros vemos como grasa dividida por esos septos que vienen siendo estas líneas blancas. Incluso em, tuvimos la oportunidad también de capacitar al servicio de maxilofacial de un hospital muy reconocido de acá de Venezuela, en el cual tuvimos la oportunidad de compartir con una doctora que es patólogo bucal, una doctora muy buena de nombre Mariana Villarruel, en la cual ella nos hacía la referencia de que la ecografía se asemeja mucho a un corte histológico y realmente es así. ¿Por qué? Porque nosotros en ecografía vemos por cortes y podemos ver desde lo más superficial hacia lo más profundo. Posteriormente vamos a encontrar el plano muscular, que el músculo en comparación a otras estructuras se ve más oscuro. ¿Por qué? Porque el músculo es una estructura muy vascularizada, que tiene muchos vasos sanguíneos, por lo tanto tiene mayor cantidad de líquido, de agua y ecográficamente nosotros lo vamos a ver oscuro o hipoecoico. Esto que tenemos acá representa lo mismo que acabamos de ver. La primera capa, que es lo más superficial, corresponde a la epidermis, ¿verdad? Que se ve blanca o hiperecogénica. ¿Por qué? Porque tiene mayor contenido de queratina, es más dura. Luego tenemos lo que viene siendo la dermis, que incluso podemos ver la diferencia entre una dermis reticular y una dermis papilar, ¿verdad? Una se ve un poquito más oscura, la otra se ve un poquito más blanca. Eso nos habla de mayor vascularidad y mayor contenido de agua en esa estructura, sí, mayor contenido de agua en ese espesor. Y posteriormente vamos a tener el tejido celular subcutáneo, que es la grasa, ¿verdad? Esto es que está aquí, es la hipodermis, que la reconocemos rápidamente por lo que les acabo de decir. Tiene como múltiples líneas blancas que son trabéculas o retináculos de grasa que los podemos ver por ecografía. La ecografía ha ido tan o ha avanzado tanto que nos permite incluso evaluar los folículos pilosos, ¿verdad? Podemos hacer ecografía en el cuero cabelludo y podemos evaluar en qué fase del crecimiento se encuentra el cabello, sobre todo para el área de dermatología. En este caso, podemos ver, por ejemplo, si el crecimiento está en una fase telógena, catágena o anágena y determinar qué tipo de tratamiento se le puede aplicar al paciente, incluso si tiene o no tiene folículos, porque si un paciente no tiene folículos, probablemente no tengamos que estimular. Entonces, esto es muy importante porque nos da una visión más allá, como les decía, vemos mucho más allá de nuestro ojo humano para poder mejorar el tratamiento que le estamos aplicando a los pacientes. Uno de los beneficios que tiene la ecografía facial y la ecografía en general es que es un estudio dinámico. Nosotros podemos evaluar los músculos del rostro de forma dinámica. En este caso tenemos el músculo cigomático mayor en relajación y aquí tenemos cuando se le pide al paciente que ejerza mímica con el rostro. Podemos ver cómo el músculo se contrae, es decir, se hace un poquito más grueso y se acorta. ¿Por qué? Porque hay como un acortamiento de esa fibra muscular, incluso nos está generando una especie de pliegue o arruga sobre la piel superficial. Entonces nos permite evaluar en tiempo real ese movimiento muscular, sea donde sea en el rostro, incluso la ecografía musculoesquelética, ¿verdad? También tiene esos beneficios con respecto a otros estudios y es que es de forma dinámica. Esto nos permite también evaluar los cartílagos. Aquí tenemos el cartílago de la oreja, tenemos los cartílagos nasales, estos son los cartílagos alares, que yo siempre le digo a los cartílagos alares como la M de McDonald's, que los vamos a ver como si fuera una M de McDonald's. Entonces, los cartílagos hay que entender que en ecografía se ven oscuros o se ven hipoecoicos, que realmente es el término. ¿Por qué? Porque los cartílagos, a diferencia del hueso, tienen mayor cantidad de agua. Como tienen mayor cantidad de agua, lo vemos más oscuro. Y por eso los cartílagos se ven hipoecoicos en comparación al hueso, que el hueso se ve hiperecogénico o se ve blanco por su alta dureza. Siempre, digamos que nosotros no podemos evaluar el rostro de un paciente sin conocer qué
la parte cervicofacial o en la región cervicofacial, los pacientes tienen ganglios linfáticos como estructuras normales. Ahora, cuando pierden morfología, cambia su tamaño y se altera la estructura del ganglio, empezamos a sospechar de patologías. En este caso, los ganglios linfáticos se describen desde el punto de vista bibliográfico como de forma arriñonada. Quien hace ecografía o quien ha hecho ecografía en algún momento de su vida se dará cuenta que los ganglios tienen forma como de riñón, en los cuales la corteza externa del ganglio, que viene siendo esto que tenemos acá, es hipoecoico o es oscuro. Y lo que se conoce como hilio del ganglio, lo vamos a ver, o centro graso, lo vamos a ver blanco o hiperecogénico. Los ganglios del rostro tienen una particularidad y es que deben medir menos, o sea, menor o igual de 1,5 centímetros en el diámetro longitudinal que viene siendo el eje largo del ganglio y deben medir menos de 3 milímetros la corteza de ese ganglio. Ya cuando se superan esos valores comenzamos a hablar de ganglios reactivos. Hay que recordar que las estructuras ganglionares responden a procesos inflamatorios, infecciosos, traumáticos y que no todo ganglio inflamado está relacionado a una neoplasia. Entonces es importante porque los pacientes cuando les hablan de ganglio se asustan. Entonces tenemos que estar muy pendientes de eso. Acá tenemos el ganglio clásico normal, donde tenemos la corteza externa hipoecoica y el hilio que se ve completamente blanco, un ganglio normal porque está ovalado. El ganglio normal debe tener forma ovalada. Este ganglio que tenemos acá, si bien no ha perdido por completo su morfología porque tiene cierta forma ovalada, podemos ver que el hilio se adelgazó. O si lo traducimos, la corteza se engrosó, que es todo esto que tenemos acá. Entonces, en ese caso ya nos está hablando de que hay algún proceso, hay algo que está pasando en el ganglio y que por lo menos desde mi experiencia personal, si el ganglio no tiene cambios morfológicos relacionados a neoplasia, yo lo reporto como ganglio reactivo, ¿verdad? O adenitis reactiva, ¿verdad? Porque está reactivo ante un proceso que yo no sé si es infeccioso, inflamatorio, traumático, ¿verdad? Entonces hay que estudiar. Siempre es importante. Ahora, ¿qué ganglio es un ganglio que se ha asociado y lo reportan las bibliografías como ganglio maligno? Un ganglio que sea redondo y que en su interior sea negro, o sea, hipoecoico o anecoico. Si nosotros vemos un ganglio redondo y anecoico en su interior, sospechamos o se asocia a mayor sospecha de malignidad. Para eso existe una clasificación que se llama clasificación de Bedi. Esto se los voy a dejar para que lo tengan allí, le tomen captura. Igual el video va a quedar guardado, va a quedar grabado, perdón, en YouTube. Pueden acceder posteriormente, pero esto es para que tengan en cuenta que existe una clasificación en base a los cambios que ocurren en la corteza y el hilio del ganglio. Y como les decía, el que mayor se asocia a malignidad es este que tenemos acá, que es el B16, es decir, es un ganglio que es redondo, pierde su morfología ovalada y se reemplaza el hilio. Hay un reemplazo de la morfología del ganglio, desaparece el hilio que es lo blanco y se torna la estructura completamente negra u oscura. Ok, una vez que nosotros hacemos ecografía, ¿cómo hacemos reporte? Es decir, ¿de qué nos sirve todo lo que nosotros estamos hablando? Existe un libro muy bueno, que valga la cuña para la editorial, que se llama Amolca. Esa editorial vende un libro, ¿verdad? Que está especializado en ecografía facial. Ese libro fue realizado por unos investigadores que, son médicos, cirujanos maxilofaciales, ellos son de Asia. No recuerdo si son de Japón o de China, son médicos asiáticos que establecieron como una especie de, em, digamos, forma de reportar el estudio de una forma más gráfica, es decir, no solo es escribir, porque a veces la escritura no es internacional, es decir, no todos manejamos el mismo idioma, pero todos sí podemos manejar un mismo gráfico, ¿verdad? Nosotros buscamos una foto de un rostro, así tal cual como lo hicieron ellos, y le hicieron divisiones en base a segmentos por regiones anatómicas. Sin embargo, esto es bastante complejo de realizar y cada una de esas zonas depende de todo esto que nosotros tenemos aquí. Cada zona tiene un número, cada zona representa una región y cada zona tiene un nombre específico. Entonces, esto puede hacer quizás que sea un poco más difícil hacer el reporte, pero es la manera en la cual, digamos, ellos tratan de establecer que debe ser un protocolo. Yo en la actualidad, ¿qué suelo hacer en la consulta?
le tomo fotos al rostro del paciente directamente, obviamente bajo su autorización, y en el rostro del paciente, por ejemplo, dibujo en esta zona, el paciente tiene, por ejemplo, vamos a decir que eso es ácido hialurónico, resulta que a nivel de los surcos nasogenianos le colocaron hidroxiapatita de calcio, y además de eso conseguimos en el paciente, por ejemplo, una zona con un material no absorbible, o sea, no reabsorbible. Entonces, cada estructura o cada sustancia tiene un color diferente y eso tiene que ir reportado en el informe. Por ejemplo, yo les coloco aquí en negro, por ejemplo, esto es un material no reabsorbible, no reabsorbible. Entonces, eso lo voy colocando en cada una de las zonas. ¿Para qué? Para que esto sirva de forma gráfica para el médico que va a tratar el paciente cuáles son las zonas afectadas. Nosotros hemos visto en la consulta pacientes con sustancias de relleno no reabsorbibles en los cuales a lo que uno hace el dibujo queda de esta manera, así tal cual como se los voy a hacer aquí. Algo más o menos así, es decir, el paciente prácticamente lo único que tiene o donde no tiene esa sustancia es en los ojos y en las orejas, por decirlo así. Pero de resto, en todos lados, es decir, todo esto que nosotros encontramos aquí es sustancias de voluminizadoras o de relleno no reabsorbibles compatibles, pueden ser silicón, polimetilmetacrilato, cualquier tipo de sustancia que se usó que no fue reabsorbida por el cuerpo. Entonces, esto nos sirve para hacer el reporte un poco más gráfico, para que la persona que está evaluando o tratando al paciente quizás entienda un poco mejor, porque no todos manejan ecografía facial. Entonces, es importante también o que se lleven de esta conferencia que no, la intención no es solo que sean ecografistas faciales, sino que aprendan a leer un informe, a determinar si el informe está correctamente elaborado, si hay errores diagnósticos, porque a lo mejor ustedes ahorita después de haber visto esta clase, estoy seguro que no se les va a olvidar que el transductor tiene que tener de 15 megahertz en adelante. Entonces, si alguien les manda un reporte a ustedes y les coloca, por ejemplo, que el paciente tiene ácido hialurónico en los labios y el traductor dice que tiene 7.5, entonces ustedes no deberían confiar en ese reporte. No quiere decir que esté malo porque si el paciente tiene mucho ácido hialurónico, probablemente se vea con 7.5, pero no es lo adecuado en base a los protocolos. Entonces usted puede determinar que el informe no está realizado de forma adecuada. Realmente no el informe, sino el estudio. Entonces eso es importantísimo que ustedes lo manejen. Esto que tengo acá es un recuento anatómico de lo que representa la vasculatura del rostro para no profundizar mucho porque ya nos hemos llevado bastante tiempo. Acá lo que interesa es que tenemos que conocer todo el recorrido de la arteria facial, todas las ramas que da la facial, parte de lo que sería la mentoniana y recordar, porque a muchas personas se les olvida, que hay una conexión de sistema de carótida externa y carótida interna a nivel de la región orbicular. ¿Por qué? Porque hay una conexión entre la arteria oftálmica que está por aquí y la arteria dorsal nasal. Entonces, ellas se conectan, hacen una anastomosis y esto es lo que nos quiere decir, por ejemplo, que si supongamos que se administró eh, ácido hialurónico, una vacuna de ácido hialurónico lastimosamente o por error se administró o se embolizó, es decir, la colocaron adentro de la arteria, eso puede viajar por toda la facial y llegar a la parte ocular y comprometer incluso la carótida interna. Entonces, es importante recordar esa conexión o esa relación que hay entre carótida externa y carótida interna. Porque recordemos que la carótida interna no da ramas sino hasta que llega arriba al cerebro, pero hay una conexión aquí que debemos conocer y que es riesgosa para el paciente. ¿Por qué? Porque puede llevarlo a la ceguera. Se han descrito casos de complicaciones graves en esos pacientes por ceguera, que es lo mismo que tenemos aquí. Esta es la facial, labial inferior, labial superior, angular, dorsal nasal y conexión con la estálmica. Recordando que la dorsal nasal tiene variaciones anatómicas también, puede pasar por el dorso, puede ser lateral, puede atravesar la nariz, entonces eso va a depender de los pacientes. Entonces, ¿por qué hacer un mapeo facial? Nos permite hacer un boceto arterial, es decir, identificar dónde y cuáles son los trayectos vasculares que nosotros estamos viendo. Nos permite identificar qué tipo de rellenos tiene el paciente, el grosor total o medir el grosor de su piel, evaluar el grado de envejecimiento y se recomienda que se haga a solo áreas de interés. ¿Por qué? Porque a lo mejor muchos creerán que realizar ecografía es muy fácil y realmente no es difícil, pero sí tiene su técnica. Y evaluar arterias, rellenos, grosor de la piel,
grosor de la grasa, variaciones anatómicas, glándulas salivales, ganglios linfáticos. Todo eso toma tiempo, o sea, hacer un ecofacial puede llevarse 3 horas. Si ustedes quieren hacer un ecofacial completo donde evalúen toda la anatomía y las estructuras vasculares del rostro. Entonces, se recomienda que se dirija solo a la zona de interés. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que a esta paciente le van a colocar, le van a hacer un perfilamiento en la mandíbula o le van a hacer una mandíbula de diamante, que más que todo lo hacen en los caballeros, pero solo para hacer un ejemplo. Entonces nosotros vamos a dirigir el ultrasonido solo a esa zona, porque si yo reviso toda la cara, pues se me va a ir mucho tiempo. La intención del ultrasonido es que nos permite detectar las estructuras vasculares. Una vez siendo identificadas esas estructuras vasculares, nosotros vamos a medir a qué profundidad se encuentra esa estructura vascular en relación a la piel y puedo medir a qué profundidad se encuentra esa estructura vascular en relación a lo que sería el periósteo que está acá abajo. Esto nos permite determinar, por ejemplo, si el relleno o la sustancia se va a colocar superficial o se puede colocar profundo. Esa arteria, como la estamos viendo acá en el dibujo, nosotros podemos, digamos, utilizar este plano y que represente completa seguridad para el paciente. Para buscar la arteria facial, acuérdense que todos usamos anatomía y para eso localizamos el macetero, esto que tenemos acá. Anterior al macetero se encuentra el paquete vascular, tanto de la arteria facial como de la vena facial. Las venas del rostro a veces no pueden localizarse correctamente por ecografía porque las venas son muy compresibles, es decir, ante cualquier presión que se haga sobre la superficie de esa estructura, vamos a lograr una compresión, es decir, el vaso desaparece si hacemos mucha presión con el transductor. Entonces, a veces las venas cuesta de visualizar por ultrasonido. Lo importante, más allá de si es una vena o una arteria, es que usted tiene que evitar lesionar esa estructura o comprometer, sea arteria o sea vena. Por eso nosotros no nos vamos a preocupar aquí tanto si este es rojo, si este es azul, que si el... No, o sea, si yo sé que todos son estructuras vasculares, yo sé que la aguja puede estar aquí, 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 aquí o en cualquier zona, pero que no entre en esta zona de riesgo. ¿Cómo podemos, digamos, facilitar eso? Porque realmente hacer procedimientos ecoguiados no es tan fácil. Simplemente vamos localizando cuáles son los trayectos de esas estructuras vasculares y los vamos marcando o dibujando sobre el paciente para evitar, digamos, colocar algún relleno en esa zona específica. Esta foto que tenemos acá corresponde al primer curso que se hizo en la ciudad de Caracas correspondiente a ecografía facial. En este caso demostrábamos la utilidad que tenía la ecografía y cómo debía hacerse, es decir, siempre debería ser, además de ser ecoguiado el procedimiento, siempre debe ser asistido. ¿Por qué? Porque lastimosamente sí se puede hacer por una sola persona, pero tiene, digamos que tiene una curva de aprendizaje muy amplia. Debe practicar mucho el médico, debe realizar bastantes procedimientos para que de esta manera sea fácil realizarlo, porque de verdad que es bastante complejo, incluso cuando se hace entre dos personas. Ok, no les voy a mostrar toda la vasculatura del rostro, solo les coloco la arteria facial, la arteria labial, para que veamos cómo, digamos que desde el punto de vista ecográfico, nosotros podemos ver los dientes, eso que tenemos ahí en la arcada dentaria. Y digamos que como eso funciona como barrera, el sonido no puede atravesar esa zona, es decir, llega hasta donde están los dientes y hacia acá, estas sombras que veo acá es silencio. ¿Por qué? Porque una vez que el sonido choca contra los dientes, rebota hacia afuera y no puedo ver absolutamente más nada en su interior. ¿Qué me gustaría hacer énfasis en este caso? Esto que nosotros vemos acá oscuro o hipoecoico representa el músculo orbicular oris, o lo que sería el orbicular de la boca o de los labios. Nosotros debemos identificar la arteria labial y saber, sí, saber identificar en qué plano se encuentra esa arteria. Acuérdense que lo que está arriba es superficial y lo que está abajo es profundo. Entonces yo necesito saber si esa arteria es superficial, si va por encima del orbicular, si va dentro del orbicular o si va por debajo del orbicular para escoger un plano seguro a la hora de administrar el relleno. Fíjense que en este caso la arteria orbicular está casi que en la mucosa. Entonces todo lo que ustedes tienen aquí representa plano seguro, pero esa arteria orbicular, quizás incluso evaluando la mucosa del labio del paciente, podemos ver el latido de la arteria. ¿Por qué? Porque está en contacto íntimo, está completamente en la mucosa. Es una arteria bastante profunda, pero no pasa así en todos los pacientes. A veces hay pacientes que tienen trayectos como tortuosos, es decir, la arteria orbicular hace esto.
Entonces, es difícil escoger un plano seguro. ¿Por qué? Porque en ese caso no, digamos que no, o sea, no logramos identificar porque, por ejemplo, en esta zona puede ser profundo, pero aquí tiene que ser superficial, aquí profundo, entonces es complicado. ¿Por qué? Porque hay pacientes de pacientes. Esto que tenemos acá representa lo que sería el arco de Cupido, se ve muy bonito con ecografía, podemos ver el músculo orbicular que se ve oscuro o hipoecoico, podemos ver el plano mucoso que también se ve oscuro y vemos lo que serían los dientes incisivos, ¿verdad? Que vienen siendo estas líneas blancas, puedo ver la cortical ósea, es decir, ese componente óseo del diente, pero no puede ser atravesado por el sonido y por eso se ve negro posterior a ellos. Esto que tenemos acá representa un corte longitudinal de los labios. En esto es lo que en las bibliografías llaman el signo del palo de golf, que es esto que tenemos acá, en el cual el orbicular tiene como una especie de ángulo que se produce allí y hace como una especie de gancho, o como lo describe la bibliografía, como en palo de golf. Solo lo vamos a ver cuando hagamos el corte longitudinal y esto nos permite también determinar en qué plano está esa arteria. Fíjense que en este caso la paciente o el paciente tiene esa estructura vascular dentro del plano muscular, a diferencia del que vimos anterior que estaba mucoso, ¿verdad? Entonces eso es importante porque les permite detectar o determinar qué punto de seguridad cuál es su punto de seguridad o plano de seguridad a la hora de administrar una sustancia, ya sea de relleno o sustancia estimuladora de colágeno. La nariz también se puede evaluar por ecografía. Actualmente están saliendo muchos trabajos desde el punto de vista de otorrino. Acá podemos ver lo que representa el hueso nasal y podemos ver las arterias dorsales de la nariz. Esto que está acá arriba es una capa de gel, ya que en algunos casos tiene que colocar muchísimo gel sobre la estructura que queremos evaluar para que el gel cree un reforzamiento acústico posterior, es decir, nos mejore la imagen que queda por debajo de él mismo. ¿Por qué? Porque el líquido facilita la visualización de las imágenes en ecografía. Esto que tengo acá vienen siendo los cartílagos nasales, como les dije, creo que se los mostré al inicio de la presentación, que yo le digo la M de McDonald's. Estos son los cartílagos alares, esto es el izquierdo, esto es el derecho en un paciente que no se ha hecho rinoplastia, porque los pacientes que les han hecho rinoplastia, hay modificación de los cartílagos. Fíjense que en este caso la frecuencia con la que yo estoy trabajando es con 16. ¿Por qué? Porque como les dije, es de 15 en adelante. Hacer ecografía en la nariz nos permite determinar hasta qué punto, o digamos, hacer como una zona de transición entre lo que representa el hueso nasal, que es esto que tenemos acá, y lo que representa el cartílago o la porción cartilaginosa de esa nariz. Entonces, eso les permite a ustedes determinar, mira, de qué punto a qué punto es hueso y de qué punto a qué punto es cartílago, porque acuérdense que el cartílago se ve en ecografía, perdón, el hueso se ve en ecografía blanco o hiperecogénico, en cambio el cartílago se ve oscuro o hipoecoico porque tiene mayor cantidad de agua. La intención de la ecografía o de este punto a tratar en este caso es que nosotros estamos tratando con un rostro que es así como esta foto. Es decir, hay millones de vasos dentro del rostro y al final hacer un procedimiento a ciegas, literal es hacerla a ciegas. ¿Por qué? Porque no sabemos los puntos de dónde puede estar un vaso, dónde puede estar una estructura vascular que si bien por anatomía conocemos, quizás en algunos casos, por ejemplo, hablan de la aspiración, bueno, aspiran y si no hay retorno, pues está seguro. Se ha demostrado que la aspiración tiene también su margen de error, que incluso depende de la sustancia, porque si la sustancia que le están administrando al paciente es muy densa, la aspiración no va a ser igual. Hay vasos o estructuras vasculares venosas que al aspirarlas colapsan, entonces no les da la seguridad al 100%, como se los puede dar el ultrasonido. Ahora vamos a entrar en lo que serían los patrones de relleno. Existen tres patrones de rellenos principales en ecografía. Hay muchas sustancias de relleno, pero patrones existen tres descritos en la bibliografía. ¿Cuáles son las sustancias? Pues hay muchísimas que se utilizan en la actualidad, como la polialquilimida, el ácido hialurónico, lipofilling o grasa autóloga, el ácido poliláctico, la hidroxiapatita de calcio, que se usó en algún momento el silicón, esperemos que no se utilice actualmente, y el polimetilmetacrilato. Cada uno tiene un patrón característico. Les voy a dejar este cuadrito para que lo revisen posteriormente para empezar a ver cuáles son sus características en ecografía. Entonces,
El primer patrón se llama vacuolar porque forma vacuolas, parecen burbujas o parecen como imágenes pseudoquísticas. Esto es compatible con ácido hialurónico y la polialquilimida, es decir, yo no puedo saber si realmente es ácido hialurónico o si es polialquilimida porque los dos tienen el mismo patrón. ¿Qué pasa? El ácido hialurónico normalmente se usa en menores cantidades que la polialquilimida y además de eso, por ejemplo, aquí en Venezuela creo que no he escuchado el primer caso del paciente que le hayan colocado la polialquilimida. La mayoría de los pacientes le colocan ácido hialurónico. Esta polialquilimida se usó más que todo eran los pacientes con lipodistrofia con VIH y en cicatrices, sobre todo cuando eran cicatrices atróficas. Entonces, depende también quizás de la zona, pero en el rostro vamos a esperar más que todo ver patrón vacuolar, compatible con ácido hialurónico. El ácido hialurónico tiene la particularidad de que va a depender las características de su ecogenicidad en base a la densidad del mismo, es decir, mientras más puro o mientras mayor sea la densidad del ácido hialurónico, como tiene la mayor capacidad de retener mayor cantidad de agua, se va a ver más negro o más oscuro. En cambio, cuando el ácido hialurónico es de baja reticulación o lo mezclan con lidocaína, tiende a dar un patrón como sucio. Es decir, esto se ve negrito o se ve anecoico, en cambio este se ve hipoecoico o se ve heterogéneo. ¿Por qué? Porque tiene mezclas en su interior. No es solamente ácido hialurónico con agua que tiene en su interior, sino que está mezclado con otras sustancias. Acá tenemos, por ejemplo, una vacuola de ácido hialurónico que tiene un patrón homogéneo, es decir, parece un ácido hialurónico puro y podemos ver la relación que tiene con el músculo macetero. Entonces, en este caso nos sirve para determinar, por ejemplo, que esto es un patrón vacuolar compatible con una vacuola que aparentemente es ácido hialurónico. No deberíamos colocar ácido hialurónico en el informe, deberíamos colocar simplemente patrón vacuolar, porque al final no vamos a saber qué sustancia corresponde a ese patrón vacuolar. Puede ser ácido hialurónico o puede ser polialquilimida, incluso puede ser silicón, como lo vamos a ver más adelante, pero no lo quise tocar todavía. Esto que tenemos acá es ácido hialurónico también, pero a diferencia del anterior no está limpio, es decir, este no es ácido hialurónico puro, sino que este ácido hialurónico está mezclado con lidocaína. Además de eso, las sustancias que tienen ácido hialurónico en su interior dejan parte de un reforzamiento acústico posterior, esto se llama reforzamiento acústico posterior, que es como esa bandita blanca, que yo les decía que se produce porque esto lo que está aquí adentro es líquido, y el líquido les deja reforzamiento acústico posterior. Incluso en algunos casos, por ejemplo, podemos sospechar de que lo que hay allí es una estructura vascular, y para eso yo activo el Doppler, que es este cuadrito que tengo acá. Y con el Doppler vemos que no hay captación vascular. Quiere decir que esto que está aquí no tiene flujo. Y puedo corroborar que corresponde a un relleno. Esto que tenemos acá me llamó muchísimo la atención porque esto que tenemos por acá o este músculo que va pasando por acá es el músculo bucinador. Y a esta paciente le colocaron el ácido hialurónico intramuscular. Incluso la paciente se le pedía que ejerciera movimientos de mímica y se podía ver cómo se veía la contracción del músculo y el movimiento del relleno en su interior, que deja reforzamiento acústico posterior. Entonces, por eso es que se recomiendan los procedimientos ecoguiados porque garantizan que se coloque el relleno en un plano seguro y no pase como en este caso. Esto fue un paciente que le hicieron un perfilamiento mandibular o mandíbula de diamante. Podemos ver la cantidad muy grande de una vacuola, ¿verdad? Esto yo sé que es ácido hialurónico porque se ve limpio, puro y por antecedente del paciente, pero ecográficamente representa un patrón vacuolar. Es una imagen pseudo quística y en la parte superior vemos algo que no sé, por lo menos no sabría decirles ahorita en la imagen, puede ser un vaso, puede corresponder a una estructura vascular, pero tengo que corroborarlo con el Doppler acá. Aquí simplemente les estaba colocando el Doppler en esta zona para demostrar que lo que yo estoy viendo allí no es una estructura vascular, porque a lo mejor yo estoy viendo un aneurisma o alguna malformación vascular que necesito saber si es un vaso o si realmente es un relleno. Acá podemos ver, este paciente también le colocaron una vacuola de aparentemente ácido hialurónico y podemos ver la relación que hay tan cercana con la arteria facial. Por eso es que
es bueno realizar ecografía porque es la única manera de determinar que estamos en plano seguro, que el relleno no comprometió la estructura vascular. Si bien en este caso no hubo compromiso vascular, pero fíjense lo cercano que está esa vacuola. A lo mejor si la administran mayor cantidad al paciente pueden hacer una compresión extrínseca, o si la colocan un poco más medial, por ejemplo, pudieron haber lesionado la arteria. Entonces, eso es la recomendación de la ecografía facial. Aquí tenemos nuevamente vacuolas de ácido hialurónico. Fíjense que son negras, es decir, que son un ácido hialurónico aparentemente de alta densidad o un ácido hialurónico puro y les deja reforzamiento acústico posterior. Esto se llama reforzamiento acústico posterior, que es como una especie de cortina blanca. Entonces, yo no planteo esto como ácido hialurónico, sino que yo concluyo mi informe como patrón vacuolar. ¿Por qué? Porque son vacuolas que pueden ser ácido hialurónico, pueden ser polialquilimido, puede ser incluso sílico. Ya vamos a hablar de eso. Como les decía, es tan importante el equipo, saber manejar el equipo, que si yo no sé configurar el equipo, puede pasar esto. Que el ácido hialurónico lo veo como si no es ácido, sino que es como que si fuera algo sólido. Le puedo colocar al paciente que tiene un granuloma. Si lo tengo mal configurado, ni siquiera lo veo. Fíjense que ahí ni siquiera se ve, porque le falta una configuración que se llama ganancia, que nos aclara la imagen. Y esta que tenemos acá está perfecta. Es decir, puedo ver el patrón vacuolar que se diferencia de los otros tejidos. Entonces, la configuración del equipo sí hace diagnóstico. Es por eso que necesitan hacer capacitaciones asistidas. O sea, uno puede aprender mucho por internet, pero estas cosas no se aprenden teniendo un equipo y el paciente en la consulta solo. Eso lo aprenden bajo una guía que se les puede explicar, por ejemplo, que esta ganancia está muy alta, esta ganancia está adecuada y esta ganancia está mala también. Entonces, esas son cosas que se aprenden en la práctica. Esto que tenemos acá es un patrón vacuolar, ¿verdad? Que le colocaron a esa paciente en donde tenía cicatrices atróficas, así como lo que tenemos allí. En este caso correspondió a lo que se conoce como polialquilimida. Estos fueron estudios que realizaron en España y si ven, perdón, polialquilimida, si ustedes ven, pueden ver que se asemeja al patrón, o sea, es un patrón vacuolar, pero no corresponde al ácido hialurónico. Parece ácido hialurónico con lidocaína, pero en este caso correspondió a polialquilimida porque comparten el mismo patrón. En este caso, podemos ver también cómo un relleno puede modificarse la ecogenicidad en base a la inflamación. Es decir, en esto acaban de colocar el relleno y por las mismas células inflamatorias migran hacia el relleno y hacen que se vea como sólido. Con el paso de los días y las semanas, le colocaron incluso tratamiento a esta paciente antibiótico, disminuyó la inflamación y fíjense cómo se aclaró el relleno. Es decir, la sustancia que tenía en su interior se ve más limpia, más pura. ¿Por qué? Porque ya no hay migración de células inflamatorias o infecciosas. Tenemos nuevamente polialquilimida también. Igual es un patrón vacuolar que se asemeja al ácido hialurónico. Ahora tenemos uno de los más importantes y más llamativos, que es el patrón en nevada, característico de los pacientes que tienen sustancias de relleno no reabsorbibles, llamados biopolímeros. Algunos dicen mal llamados biopolímeros. ¿Por qué? Porque están buscando, digamos, desplazar esa terminología, porque biopolímeros habla de biocompatibilidad y realmente estos son sustancias que no son biocompatibles. Entonces, bueno, eso está quizás un poco en desuso. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Ok, bueno, continuamos. Esto que vemos acá es una nevada, es una tormenta de nieve. Nosotros lo vemos en ecografía cuando el paciente tiene ese tipo de sustancias tal cual. Es decir, veo una nevada, una tormenta de nieve que me borra la visibilidad. Es decir, ¿se acuerdan que nosotros cuando vemos una imagen de un tejido sano lo vemos como una torta, ¿verdad? Capita por capita. En cambio, en este caso se borra o se pierde esa estructuración o esos estratos de la piel. ¿Por qué? Porque el silicón o ese biopolímero borra o tiene una densidad tan densa que no permite o produce un artefacto en ecografía que borra todo lo que queda posterior a ella. Por ejemplo, esta zona que está aquí es una zona afectada. Lo que tengo alrededor, puedo ver el músculo, puedo ver las fascias, puedo ver la grasa, pero en esta zona no veo nada. Está borrado por esa tormenta de nieve. Igual acá, que estamos en la glabela, puedo ver la corticalosia aquí, pero hay un componente
en esta zona que borra todo lo que queda en esa porción, porque el biopolímero afecta la zona donde se encuentra esa sustancia. Por las zonas que no están afectadas, pues no hay borramiento de estructuras profundas. Lo que les decía es que el silicón cuando está encapsulado forma unas vacuolas también. Por lo tanto, el patrón vacuolar también es compatible con el silicón cuando está encapsulado. Es decir, eso es como una respuesta inmunológica del cuerpo, encapsula el silicón líquido y hace como una pelotica. Y incluso les deja el reforzamiento acústico posterior, pero eso no es ácido hialurónico. ¿Por qué? Porque todo lo que está alrededor está borrado. Hay borramiento de todas las estructuras profundas, entonces no es compatible con ácido hialurónico, es un patrón mixto. Es decir, hay una tormenta de nieve, ¿verdad? Como lo estamos viendo allí, es tormenta de nieve más vacuolas, ¿verdad? Que las vacuolas representan silicón encapsulado. Esta imagen que tenemos acá no corresponde a la cara, pero se las quise traer. Esto es cuando los pacientes les hacen extracción de biopolímeros. Podemos ver cómo se ve un componente sano. Aquí se los coloco que representa el tejido celular subcutáneo. Sin embargo, aquí está la fascia muscular. De la fascia muscular hacia abajo no veo absolutamente nada. O sea, todo esto está borrado. Y además de estar borrado, tiene vacuolas también. Es decir, es un patrón mixto. Si bien lograron extraer parte de esa sustancia, pues fíjense cómo está todo esto hacia abajo, igual está completamente comprometido. Se logró, digamos, liberar una zona que viene siendo como la grasa del tejido solar subcutáneo, la hipodermis, pero la parte profunda no. Entonces, la extracción de biopolímeros sí tiene sus beneficios porque extraen en gran cantidad ese material o esa sustancia, pero nunca se extrae por completo. ¿Por qué? Porque es absorbido por las células de cada uno de esos estratos de la piel. Podemos determinar con ultrasonido zonas de transición, es decir, zona afectada, que es esto que tenemos acá, con una zona que es completamente sana. Eso lo podemos ir dibujando sobre la piel del paciente y determinar, mira, hasta aquí llega el biopolímero, hasta aquí se extiende esa sustancia que no es reabsorbible, que no sabemos qué es, y de acá, de esta zona hacia allá, es una zona sana porque puedo ver nuevamente todos los estratos de la piel capa por capa. Esta fue la primera imagen que les mostré al inicio, que corresponde a los labios con el patrón del orbicular. Fíjense que el mismo paciente, perdón, otro paciente que en la misma zona, pero no puedo ver ese orbicular como tendría que verlo aquí, no veo las estructuras vasculares. ¿Por qué? Porque está infiltrado por material de relleno no reabsorbible. Se borra todo, se pierde toda la anatomía de ese paciente. Igual acá, labio superior, labio inferior. Entonces ustedes pueden ver que aquí no se ve absolutamente nada, todo eso está borrado por material de relleno no reabsorbible. No veo los músculos, no veo las arterias, no se ve absolutamente nada, no se puede hacer un mapeo vascular. Esto corresponde a la punta nasal, donde yo les decía la M característica de McDonald. Esto corresponde a la punta nasal, ahí no hay M, sino un patrón en tormenta de nieve. No se ven los cartílagos, no se ve el componente vascular, no se ve absolutamente nada porque se borra con esa tormenta de nieve. O sea, la tormenta de nieve les borra todo. Una de las cosas particulares de los materiales de relleno no reabsorbibles son la migración o es la migración. En este caso podemos ver ganglios linfáticos completamente sanos y aquí tenemos uno que está afectado por una sustancia que hace que el ganglio se torne blanco o hiperecogénico o gris y nos deje una cadena que va hacia abajo, es decir, es una tormenta de nieve, tal cual como lo vamos a ver aquí. Fíjense que aquí hay un ganglio. Aquí hay otro ganglio que borra todo lo que queda posterior a él. ¿Por qué? Porque están infiltrados con ese material de relleno. En este caso podemos ver que la frecuencia utilizada fue 10, pero esto corresponde a ganglios de la región inguinal. ¿Por qué? Porque la mayoría de la identificación, por lo menos desde mi experiencia, en pacientes de miembros inferiores es haciendo Doppler de miembros inferiores porque el paciente acude con dolor en las piernas y cuando uno le está haciendo el Doppler, ve zonas de tormenta de nieve. Entonces, mira, usted se ha colocado y los pacientes niegan rotundamente. Pero hasta que uno les dice, bueno, mira, tienes ganglios que tienen el patrón característico de sustancia biopolímera. Entonces ellos, no, sí, yo me lo coloqué hace 20 años, tal, pero los pacientes lo niegan hasta 5 veces. Entonces, por eso es que una imagen vale más que 1000 palabras. Esto corresponde a dos pacientes diferentes en la región frontal.
Esto que está aquí es la región frontal. Esto que está aquí también es el hueso frontal. Podemos ver que la imagen que está de este lado, vamos a decir que esto es derecho y esto es izquierdo, podemos ver que puedo ver el hueso. Si yo veo el hueso, quiere decir que el sonido lo está atravesando la imagen, pero de este lado no veo absolutamente nada sino la tormenta de nieve. ¿Por qué? Porque no permite que se definan las estructuras. El patrón heterogéneo corresponde a sustancias como la hidroxiapatita de calcio, la polialquilimida y el ácido poliláctico. Esta imagen que tenemos acá corresponde a hidroxiapatita de calcio. La hidroxiapatita de calcio tiende a dar imágenes en forma de algodón, ¿verdad? Son imágenes como algodonosas, son blancas en el punto donde son administradas y también dependiendo de la dilución. En este caso fue una hidroxiapatita de calcio que no es tan bien diluida porque la estaban usando más que como estimulador de colágeno, lo usaron como relleno. Pero en este tipo de pacientes, así como este que tenemos acá, sí se diluyó un poco más. Se ve ese aspecto algodonoso, pero no se ve tan blanco o hiperecogénico como el anterior porque tiene mayor dilución. Igual que acá podemos ver zonas donde se puede ver áreas hiperecogénicas o algodonosas correspondientes a hidroxiapatita de calcio. La policaprolactona la ayuda a diferenciarse de otras sustancias porque tiene imágenes como blancas o puntos blancos en su interior en cola de cometa. Es decir, dejan como unas rayitas blancas en su interior, tal cual como nosotros lo estamos viendo acá, porque en algunos casos la policaprolactona se puede confundir con biopolímero. Entonces hay que buscar esas colitas de cometa, ¿verdad? Esas imágenes blanquitas, brillantes, larguitas, que nos permitan diferenciarla del biopolímero, porque a veces oscurece tanto la parte profunda que uno piensa que es el biopolímero que borra hacia abajo. Y realmente no es así, sino que es por el propio relleno, porque ese relleno deja sombra. Pero tenemos que buscar esas imágenes en cola de cometa. Aquí vemos la diferencia entre la policaprolactona y por este lado tienen lo que sería el ácido hialurónico. Fíjense cómo se ven las vacolitas, que son como burbujas de agua que se colocan dentro de, digamos que la estructura que quieran tratar, y en este caso se ve completamente negro porque es un ácido hialurónico puro. El lipofilling o grasa, cuando administran grasa, la grasa tiene la particularidad de tener la misma ecogenicidad que el tejido adiposo, es decir, es difícil diferenciar grasa de grasa, pero se puede hacer por ultrasonido. Ok, ¿cómo evaluamos el envejecimiento por ecografía? Ya todos sabemos que hay factores intrínsecos y extrínsecos, algunos hablan que hay una disminución del grosor total, pero hay bibliografías que demuestran que hay zonas donde aumenta el grosor, pero del tejido adiposo. Eso depende de la zona evaluada. Y nosotros lo vamos a hacer principalmente la evaluación del envejecimiento por lo que se conoce como SLEP. El SLEP es la banda hipoecoica subepidérmica, es decir, es una banda oscura que va a estar justo por debajo del epidermis, que en cada paciente va a tener una medida distinta. Entonces, para nosotros medir el SLEP tenemos que hacer una medición en cada paciente, por ejemplo, medirlo en la primera consulta, y ese va a ser el SLEP de base del paciente y nosotros tenemos que irlo midiendo en las consultas consecutivas para realmente saber si el SLEP está disminuyendo, porque se supone que debe disminuir si yo le estoy aplicando un tratamiento anti-envejecimiento a mi paciente. Como no hay una medida estándar, ¿verdad? Los investigadores establecieron unos grados de SLEP en base a su ecogenicidad. Entonces, mientras más oscura, es decir, ya no tanto nos basamos en la medida o en base a esta clasificación, no es en medida, sino en ecogenicidad. Mientras más oscura sea el SLEP, mayor va a ser el valor. Entonces, mientras mayor sea el número del SLEP, mayor va a ser el grado de envejecimiento. Por lo tanto, por ejemplo, si yo le coloco a mi paciente que tiene un SLEP grado 3, yo estoy diciendo que su SLEP está bastante oscuro o hipoecoico, lo que representa un mayor grado de elastosis de la piel. Acá tenemos lo que sería el SLEP posterior a tratamientos. Podemos ver que inmediatamente, esto que está acá, fue realizado, acá lo colocan 2 semanas después del tratamiento, esta que está aquí. Y como ustedes pueden ver, el SLEP está más grueso 2 semanas después del tratamiento que antes del tratamiento. Pero ¿eso qué quiere decir? Que hay inflamación. Entonces, aquí utilizaron y separaron ese control por 4 meses. Entonces, 4 meses después de haberle aplicado el tratamiento, pudieron ver que el SLEP realmente tuvo una disminución en comparación con la primera medida que fue esta.
¿Por qué? Porque si lo miden muy cercano al tratamiento, pueden ver inflamación. Realizar procedimientos ecoguiados les da seguridad, personaliza la experiencia en base a cada paciente, tiene muy buena precisión, es de bajo costo y no emite radiación. Entonces, ¿por qué no realizarlo? Debemos capacitarnos para poder realizarlos en la consulta. ¿Qué procedimientos se pueden hacer ecoguiados? Colocación de toxina botulínica. Esta imagen que tenemos acá corresponde al músculo macetero, que está dividido anatómicamente por un tendón central que lo divide en fascículo superficial y fascículo profundo. La recomendación es que la toxina se administre en el superficial y en el profundo, porque si usted lo administra solo en este, puede ser que por su anatomía, aquí vemos el fascículo superficial y el fascículo profundo, usted condicione a un fenómeno de bulging o abultamiento. ¿Por qué? Porque están como paralizando, por decirlo de esa manera, solo una porción del macetero, la otra se sigue contrayendo, haciendo que, por ejemplo, se contrae el fascículo profundo y como el superficial tiene acción de la toxina botulínica, el fascículo profundo hace como una especie de abultamiento. Entonces se recomienda que se haga eco guiado. Esto nos permite también evaluar variaciones anatómicas como son las parótidas accesorias que se pueden ver hasta el 20% de la población y que las lesiones se producen es en procedimientos estéticos o la mayoría de las lesiones. ¿Cómo se ven las glándulas salivales? Tienen un patrón como hiperecogénico, tienen un patrón como granular, se ve como gris las estructuras, tanto la parótida como las glándulas submandibulares como las sublinguales. ¿Qué tenemos que evaluar, por ejemplo? Que la parótida esté en esta zona, por aquí tenemos el músculo macetero y que no tengamos una porción de parótida hacia acá, que la vamos a encontrar más o menos hacia esta zona que puede ser lesionada por procedimientos estéticos. Los lipolíticos se pueden ecoguiar también, como por ejemplo ya no se hace la bichectomía, sino que esa buccal fat pad se recomienda ser tratada con lipolíticos. Entonces, esa buccal fat pad está recubierta por una cápsula que la protege de la degradación, digamos, enzimática o de la lipasa. Entonces, ustedes tienen que colocar esa sustancia dentro de esa bolsa adiposa para garantizar el efecto deseado en el paciente. Porque si se coloca afuera, probablemente la absorción dentro de la bolsa, que es esta que está acá, sea muy poca o sea nula, porque ella está cubierta por una cápsula fibrosa que evita que se degrade. Entonces, se recomienda que se haga ecoguiado. Esto también se los quise colocar porque ahorita que está de moda el endolifting, ¿verdad? Hay que evaluar a los pacientes ecográficamente. ¿Por qué? Porque puede ser que ese bultico que tenga el paciente allí a nivel submentoniano no dependa de la grasa como esta paciente que tenemos acá, que su grosor de grasa es eso que les acabo de dibujar en rojo. Entonces, no depende de grasa y por más que se le haga endolifting, va a seguir teniendo esa, digamos, esa deformidad que va a tener allí porque se debe a una debilidad muscular. Si bien, claro está, el endolifting condiciona una retracción del tejido, pero si tiene una debilidad muscular en esa zona, por más que se le coloque o se le haga lifting allí, no va a tener un efecto deseado. A diferencia, por ejemplo, de nuestra primera paciente que tiene un espesor graso, que es eso que tenemos allí, muchísimo más significativo. Entonces, si se le hace endolifting en toda esta zona, va a haber una reducción de la grasa generando un cambio importante en esa grasa submental del paciente. Las complicaciones que podemos tratar son desde el punto de vista vascular, no vascular. Lo más grave que podemos encontrar va a ser esto que tenemos acá, en las cuales puede haber compromiso de, por ejemplo, en esta paciente le colocaron una especie de sustancia que, digamos, causó como embolismo, viajó por todo el recorrido de la fasciola y comprometió incluso hasta la parte ocular de la paciente. Esos son casos descritos en Asia, que si bien son muy raros, ¿verdad? Pueden pasarle a cualquier médico en su consulta. Entonces son cosas que se pueden evitar. Existen otro tipo de complicaciones que no son tan graves como por ejemplo un hematoma o la presencia de granulomas que se pueden tratar mucho más fácil. En este caso, lo más delicado sería la complicación vascular. Esto que tenemos acá es una vacuola de ácido hialurónico que tenemos acá y está comprimiendo una estructura vascular. Le colocan hialuronidasa y posteriormente se hace el control ecográfico y fíjense cómo desapareció el relleno y no hay compresión de la estructura vascular.
Acá nos está aumentando el Doppler está aumentado, ¿por qué? Porque tiene compromiso de esa estructura vascular. Esto que tenemos acá corresponde a un paciente que le colocaron ácido hialurónico, pero el paciente presentó aumento de volumen en la zona, cambio de coloración persistente, estuvo aproximadamente 2 semanas, hizo una especie de absceso y fíjense cómo este ácido hialurónico se ve diferente, tiene como una especie de biofilm en su interior, ¿verdad? Que se ha descrito en ese tipo de sustancias. Hay como una contaminación de ese relleno, probablemente por un patrón inflamatorio, por migración de células inflamatorias o infecciosas, que condicionó a esos cambios en el paciente. Ya no se ve como el ácido hialurónico que vimos anteriormente, que era una imagen limpia, que no tenía nada en su interior. Esto correspondió también a una paciente que se le administró ácido hialurónico por una cosmetólogo. Sin embargo, lo que me impresionó en ese momento es que el ácido hialurónico se le colocó muy superficial porque la paciente tenía como digamos que una especie de bultos en las zonas donde se le administró el relleno. Al hacerle la ecografía podemos ver el compromiso que hay a nivel de lo que sería la dermis e hipodermis, perdón. Todo esto que tenemos acá incluso hace como una pseudo colección. Parece ser que tiene una colección porque deja un poquito de reforzamiento. Entonces, esta paciente debe recibir antibiótico terapia para ver en qué cambia este relleno, así como lo hemos visto en lo que les había mostrado anteriormente, que muchas veces por patrón inflamatorio el relleno se ve diferente. Entonces, esta paciente debe recibir antibiótico terapia y ver cómo se modifica ese relleno para poder determinar la característica. ¿Por qué? Porque a simple vista yo lo puedo plantear como un patrón heterogéneo, porque realmente es una imagen heterogénea, pero tengo que colocarle antibiótico a la paciente para ver la modificación de esa sustancia voluminizadora. Acá tenemos la formación de un granuloma. Esto sería como que cosas que no son tan graves que pueden aparecer en el paciente y que se pueden tratar, pero esto también nos ayuda. Por ejemplo, yo le coloco ácido hialurónico al paciente, aparece la lesión en el rostro palpable, yo hago el eco y determino si es ácido hialurónico o no. ¿Por qué? Porque a veces a ciegas le colocan hialuronidasa, 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 hialuronidasa y no va a hacer absolutamente nada ante este tejido o esta masa que es sólida. Entonces, ya cuando hay formación de granulomas, pues lastimosamente la hialuronidasa no va a tener el efecto que queríamos. Entonces, hacer ultrasonido nos permite determinar, mira, ¿será que todavía está la vacuola de ácido hialurónico o será otra cosa? Porque esto es un nódulo realmente, eso ya no es una sustancia líquida. Al igual que esto que tenemos acá, esto correspondió a esos pacientes que no le dicen a los médicos lo que tienen. Esta paciente estaba full de biopolímeros, no le dijo a su médico y le colocaron ácido hialurónico. La paciente se complicó con lesiones que el médico desconocía que tenía biopolímeros hasta que lo llevó a la consulta, pero tenía semanas colocándole hialuronidasa en una especie de nódulo, que era lo que tenía aquí, y no había respuesta. Y no va a haber respuesta tampoco. ¿Por qué? Porque lo que está allí es algo sólido. ¿Cómo sé que es sólido? Porque no me está dejando reforzamiento acústico posterior y no tiene patrón de ácido hialurónico. Entonces, al hacerle el eco a la paciente, descubrimos dos cosas. Uno, que el ácido hialurónico que le colocaron se transformó en un granuloma. Y dos, que la paciente estaba completamente infiltrada por biopolímeros. Entonces, eso es importantísimo que todo paciente, antes de que ustedes lo toquen, deben hacerle un ultrasonido para saber qué es lo que tiene en su piel. Ya falta poco para terminar. Esto viene siendo lo que sería la dilución de los rellenos. Digamos que forma parte de la técnica. Siempre una cajita bien angulada para que se forme el efecto de Doppler. Utilizar abundante gel que les permita maniobrar con el transductor. Lo de la cubierta estéril ya se los dije desde el principio. Todo estudio deben proteger el transductor para evitar la contaminación del transductor y estabilizar la mano en el paciente. ¿En qué consiste realizar un procedimiento ecoguiado? Localizamos la vacuola de ácido hialurónico y la aguja se lleva al punto donde está el relleno. Usted administra la hialuronidasa acá y podemos ver cómo desaparece casi instantáneamente esa vacuola de ácido hialurónico. Si es verdad que si usted coloca la hialuronidasa aquí, pues bueno, igual va a hacer efecto, pero no va a ser igual de rápido que administrarlo sustancia. Y además de eso, si usted está ante una complicación vascular, pues se supone que queremos que actúe lo más rápido posible. Eso correspondió a la clase de hoy. Sin embargo, me gustaría mostrarles de forma rápida para terminar
la presentación de que el ultrasonido facial va más allá de los voluminizadores. Como por ejemplo, en este caso, bueno, les nombro a mi querida doctora, que es la doctora Mariana Villarruel, una doctora que admiro muchísimo, es patólogo bucal, me refirió a este caso importante, la paciente tenía una lesión a nivel del surco del labio superior con cambios de coloración y que tenía características pulsátiles a la palpación. Al hacer ultrasonido, pues a modo B simplemente parece una especie de masa, ¿verdad? Una masa pequeña que parece tener líquido en su interior porque se ve negro y además de eso deja reforzamiento acústico posterior. Pero al colocarle Doppler podemos ver que fue una malformación vascular que venía de la arteria labial superior. De repente, esto es el trayecto de la arteria labial superior y aquí vemos como una maraña de vasos entrelazados uno con otros. No correspondió a un aneurisma porque no daba el signo del yin y el yang. El signo del yin y el yang se ven las aneurismas y es como que nosotros veamos esto. Vemos un lado del vaso rojo y el otro azul. Ahí no vemos un vaso rojo y azul, sino que vemos una maraña de vasos, que correspondió a una malformación vascular. Y eso le podemos medir el flujo y esto nos habla de que es una malformación de alto flujo porque no podemos ver ni siquiera los picos correspondientes a las mediciones de las velocidades. ¿Se puede usar el ultrasonido en la lengua, sobre todo para el área de odontología? Pues sí se puede utilizar. En este caso, igual el transductor debe estar con un cobertor para evitar la contaminación en la cavidad oral por todas las bacterias que ya conocemos. Colocar en íntimo contacto el transductor con la lengua y en este caso el paciente tenía un carcinoma escamocelular. Podemos evaluarlo como toda esta imagen que se ve completamente oscura y esto permite establecer rango de seguridad porque a la hora de hacer la resección ustedes pueden medir hasta cuáles, o sea, evaluando las zonas que no están comprometidas y establecer un rango de seguridad para hacer la resección de ese tipo de lesiones. Este pacientico también fue evaluado en el Hospital Domingo Luciani. Podemos ver cómo es una imagen de aspecto, digamos, como estrellado, bordes espiculados, en el cual esto que teníamos acá es la lengua. Prácticamente la lesión a simple vista pues, se veía como una manchita aquí arriba, pero el ultrasonido nos permitió determinar la profundidad que tenía esa lesión, que abarcaba casi todo el espesor de la lengua. Entonces es una mirada más allá de nuestros ojos que es sumamente útil. Igual que este paciente que tenemos acá. Esto es un carcinoma escamocelular corroborado por biopsia. Podemos ver cómo nosotros vemos una lesión aquí en la piel superficial, pero el ultrasonido nos permite determinar la profundidad en la cual se encuentra esa lesión. Entonces, esta fue mi presentación del día de hoy. Quiero concluir diciéndoles que, digamos que desde que le tomé el amor al ultrasonido, ya tengo 5 años trabajando con ecografía, pude darme cuenta que esta imagen es completamente real, lo que dice esta palabra que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Y realmente es así, sobre todo en ecografía facial, porque el ultrasonido nos permite ver más allá de nuestros ojos, sobre todo, digamos, lo que esconden, perdón, los pacientes bajo su piel, que muchas veces desconocen o muchas veces se lo ocultan al médico. Por acá les dejo mis contactos, mi número de teléfono, correo electrónico y redes sociales. Me encuentro en la ciudad de Caracas. Trabajo con una empresa que pueden seguir por Instagram que se llama @clinicexpress, donde dictamos cursos de ecografía facial, ecografía integral, pulmonar, musculoesquelético y ecografía Doppler. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos la noche del día de hoy. Agradecido con la Sociedad de Armonización Facial por la invitación. Y bueno, voy a terminar de compartir pantalla para si alguno tiene alguna pregunta. Perfecto. Excelente, de verdad. Muchísimas gracias por toda la información. Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta? Ok, por acá preguntan, ¿cuáles serían los equipos recomendados para el área facial y cervical? Realmente para el área facial es un equipo que vaya de 15 a 20 y para el área cervical podemos utilizar equipos entre 7 y 12. Quiere decir que deberíamos tener al menos 2 transductores para evaluar toda la región cérvico-facial. Ok, por acá colocan la clasificación de los ganglios linfáticos que se utiliza actualmente, es la de Anchor. Bueno, desconozco la clasificación, gracias al doctor o la doctora que hizo la acotación Bien, para buscarla y revisarla. Si hay alguna pregunta, creo que quedó bastante claro y bueno.
Yo creo que como yo quedamos pendientes de hacer el curso completo porque ya sabemos que no es un curso, hay que además del curso hacer mucha práctica para poder Claro. entender esta área. Es importantísimo porque, claro, digamos que con esto se llevan una noción básica, pero bueno, falta profundizar un poco más para poder utilizarlo bastante en la consulta, que es una herramienta bastante útil. Bueno, nosotros a nuestros participantes de los cursos le decimos, o sea, obviamente esta es una herramienta súper necesaria, sobre todo en el diagnóstico, porque para nosotros el diagnóstico es la clave antes de iniciar cualquier procedimiento y a veces muchos profesionales no le dan la importancia al diagnóstico y obviamente, como señalaste varios casos de que puede haber una lesión pequeña y resulta que en la profundidad nos podemos encontrar bastantes dificultades. Exactamente. Y los pacientes nunca dicen la verdad, entonces hay que tener muchísimo cuidado con los Sí, pacientes que es asisten a la consulta. importante. Eso es el día a día de la consulta. O sea, los pacientes o desconocen lo que les administraron o realmente saben y por miedo, porque realmente creo que el manejo de los biopolímeros yo siempre creo que es algo multidisciplinario. O sea, debe Mm. tener manejo psicológico o quizás psiquiátrico por cirugía maxilofacial o cirujano plástico, por inmunología, porque son sustancias que producen afectación no solo local, sino sistémica. Entonces es un paciente que debe ser manejado de forma multidisciplinaria, no solo tomarlo y decir, bueno, este es mío, mi paciente, porque a veces quizás los médicos cometemos ese error, pero tenemos que saber que, digamos que la medicina y la salud en general de los pacientes se maneja en conjunto. ¿Por qué? Porque cada quien tiene un límite y debe saber hasta dónde llegue ese límite. Y todo, bueno, por el bien del paciente. Bueno, yo creo que la gente no dio más preguntas, pero de verdad, la Armonización Integral está muy complacida de que hayas aceptado la invitación. Nuevamente nuestra pantalla o nuestra organización abierta a que compartas con nosotros cualquier información. Y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Ya saben, esta clase va a quedar en nuestro canal de YouTube, Armonización Integral. Y bueno, también pueden visitar todas nuestras anteriores masterclass. Y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchas Muchísimas gracias a gracias, ustedes por la Gemma. invitación y a todos por su Vámonos, participación. Gracias, Fernanda, gracias. gracias, doctor. Encantado de haberlo escuchado nuevamente. Hasta Siempre se luego, gracias aprende. por su participación, doctora. Sí, nos vemos pronto. Hasta luego. Seguro.